Mi salario anual es de $3 millones. En la fiesta de cumpleaños número 65 de mi suegra, ella sentó a la amante de mi esposo en el asiento de honor. No peleé ni discutí, simplemente me di la vuelta y me fui. Esa noche mi esposo me llamó 73 veces. Rechacé cada llamada y luego bloqueé su número. El Salón Jubilee, un reservado privado en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad de Nueva York, The Crown, estaba especialmente bullicioso esa noche. La luz de una colosal lámpara de araña de cristal era casi cegadora, reflejándose en las copas de vino que tintineaban sobre las mesas redondas. El aire era una mezcla extraña de whisky escocés Single Malt Premium y un perfume barato y empalagoso. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Evelyn Reed empujó las pesadas puertas de caoba. Llevaba un traje negro de Tom Ford perfectamente entallado y tacones Himmicho de 7 centímetros, y sostenía en la mano una pulida caja de regalo de caoba. Un rastro de cansancio se asomaba en su rostro. Acababa de terminar una extenuante conferencia transatlántica de 6 horas sobre una fusión, pero el aura poderosa forjada tras años en la cima de su industria era innegable. En el momento en que entró, el salón ruidoso cayó en un silencio repentino. Vaya, miren quién ha llegado, si no es nuestra pequeña y ocupada abejita trabajadora, Evelyn, dijo una voz aguda y punzante rompiendo el silencio. La que hablaba era la invitada de honor y suegra de Evelyn, Sharon Miller. Vestía un llamativo y de mal gusto vestido rojo oscuro de lentejuelas y una gruesa cadena de oro al cuello. Su rostro sonreía, pero sus ojos rebosaban de sagrado. «Feliz cumpleaños, Sharon», dijo Evelyn con expresión serena, ignorando la pulla en su tono. «Hubo una emergencia de última hora en la firma, lo siento por llegar tarde». Caminó hacia la mesa principal sosteniendo la caja. Dentro había un broche vintage de diamantes Cartier que había ganado en una subasta, una pieza exquisita valorada en más de $150.000, suficiente para la entrada de un buen apartamento en Manhattan. Pero al acercarse a la mesa principal, se quedó helada. La mesa de 12 asientos estaba ocupada por los miembros centrales de la familia Miller, y en el asiento de honor, junto a su suegra, el asiento que debería haber sido suyo, estaba sentada una joven, Chloe Sullivan, una nueva becaria del departamento de su esposo, Michael Miller, y según sus comentarios recientes, una nueva e indispensable protegida. En ese momento Chloe llevaba un sencillo vestido blanco, el cabello largo cayéndole sobre los hombros y un maquillaje inocente y fresco. Parecía la viva imagen de una chica pura y de ojos grandes. Estaba pelando cuidadosamente un camarón y colocándolo en el plato de Sharon, con las cabezas muy juntas como si fueran madre e hija, y el esposo de Evelyn, Michael, estaba sentado justo al lado de Chloe. Un destello de pánico cruzó el rostro de Michael al ver a Evelyn. Instintivamente intentó levantarse, pero una mirada afilada de Sharon lo hizo hundirse de nuevo en la silla. «Evelyn, no me culpes por no guardarte asiento», dijo Sharon lentamente mientras se limpiaba la boca con una servilleta en una exhibición de agresividad pasiva de manual. «¿Qué podía hacer? Eres una persona tan importante, no podía tener a decenas de invitados hambrientos esperando por ti. Además», añadió recorriendo con la mirada el traje de Evelyn, «pareces venir a una adquisición hostil y no a una cena familiar». Risas contenidas recorrieron el salón. La mirada de Evelyn barrió fríamente la mesa principal. No había asientos vacíos, ni siquiera una silla extra. «Sharon, ese es mi asiento», dijo Evelyn con voz tranquila y sin emoción, pero cargada de un peso innegable. Chloe levantó la vista como un ciervo deslumbrado por los faros. Los palillos cayeron sobre la mesa y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Se volvió hacia Michael con gesto agraviado. «Oh, Michael, ¿hice algo mal? Solo vi un asiento vacío y tu madre me pidió que me sentara aquí para hacerle compañía. De verdad no sabía que era el asiento de Evelyn». Hizo el ademán de levantarse y se tambaleó delicadamente como si fuera a desmayarse. «Por el amor de Dios, tú quédate ahí», dijo Sharon agarrando el brazo de Chloe y lanzando a Evelyn una mirada hostil. «Yo le dije que se sentara aquí, ella tiene modales. Se tomó todo el día libre por mi cumpleaños para venir a ayudar en todo. No como algunas personas que ganan un poco de dinero y se olvidan hasta de su propio nombre llegando tarde al cumpleaños de su suegra». Michael por fin habló aunque no pudo mirar a Evelyn a los ojos. Su voz era débil. «Sabes que Evelyn está ocupada con el trabajo y ese broche que te compró es increíblemente caro». «¿Caro? ¿Qué tan caro?». Sharon se burló. Sus ojos codiciosos se posaron en la caja de caoba antes de fingir indiferencia otra vez. «Evelyn, no quiero regañarte, pero el trabajo más importante de una mujer es su familia. Mira a Chloe,
quizá no gane mucho, pero es considerada, sabe cuidar de los demás. ¿De qué sirve que ganes casi 3 millones al año? Apenas vemos tu cara, y además todo ese dinero es solo la suerte que nuestra familia te ha traído. ¿Crees que estarías donde estás sin el apoyo de mi hijo? Una risa incrédula brotó en el interior de Evelyn. Su salario anual era de 3 millones de dólares. Era socia en uno de los bancos de inversión más importantes del país manejando operaciones de miles de millones. Desde la hipoteca del apartamento familiar en el Upper East Side hasta el leasing de los coches de lujo, desde las facturas médicas de Sharon hasta los trajes y relojes de diseñador de Michael, ¿había algo que no hubiera pagado ella? El supuesto puesto de gerente senior de Michael pagaba apenas 80.000 al año, ni siquiera suficiente para cubrir el impuesto sobre la renta que ella pagaba. Y ahora en el cumpleaños de su madre su asiento había sido entregado a su descarada amante y su esposo permanecía sentado como un cobarde permitiendo que su madre humillara a su esposa. Michael Miller, dijo Evelyn ignorando la perorata de Sharon y clavando en su esposo una mirada penetrante. ¿No tienes nada que decir? El sudor perlaba la frente de Michael. Sabía que traer a Chloe era una bofetada para Evelyn, pero no tenía el valor de desafiar a su madre ni soportaba ver herida a la delicada Flor a su lado. Se levantó, forzó una sonrisa y se acercó a Evelyn bajando la voz. Vamos, todos están aquí, mamá ya se hace mayor, solo quiere una fiesta animada, Chloe es una invitada, vino a ayudar, no estaría bien echarla. ¿Qué tal si pido que añadan una silla o tal vez pueda sentarte en la mesa de los niños? Añadir una silla, la mesa de los niños. Evelyn miró al hombre frente a ella como si lo viera por primera vez. Hace 2 años cuando se casó con él la atrajeron su aparente sinceridad, su carácter amable, sus valores familiares. Pensó que ella podría ser la guerrera fuera y él el apoyo emocional en casa creando equilibrio. Ahora entendía que no era sinceridad sino debilidad, no era amabilidad sino falta de columna vertebral. Y el supuesto apoyo emocional no era más que la hipocresía de un hombre que se quejaba de la comida mientras vivía una vida de lujo financiada por su esposa. La mirada de Evelyn pasó por encima de Michael hasta Chloe. La joven se escondía detrás de Sharon con una sonrisa de victoria casi imperceptible en los labios y los ojos llenos de orgullo, la postura de una ganadora. De pronto Evelyn sonrió, una sonrisa deslumbrante y hermosa pero helada hasta los huesos. No volcó la mesa ni armó un escándalo, simplemente asintió levemente y dijo con una calma inquietante, si creen que la señorita Sullivan es más considerada y más adecuada para ese asiento, madre, entonces que así sea. Sharon se quedó desconcertada por un instante y luego carraspeó satisfecha. Por fin muestras algo de sentido común. Ahora deja el regalo y ve a sentarte allí. Señaló una mesa pequeña y descuidada en un rincón donde jugaban unos niños ruidosos y algunos parientes lejanos se hurgaban los dientes. Evelyn miró la caja de caoba en su mano. Dentro estaba el deslumbrante broche vintage Cartier de esmeralda verde, una obra de arte invaluable. Para conseguir ese regalo había pedido 3 favores y contraído 2 deudas. ¿El regalo, dices? Repitió suavemente levantando la mano y extendiendo la caja hacia Sharon. Los ojos de Sharon brillaron al estirarse para tomarla. Al menos te queda algo de decencia. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarla, Evelyn inclinó la muñeca y la soltó. Golpe sordo. La pesada caja cayó sobre la tapa de un cubo metálico junto a la mesa principal y el sonido hueco dejó la sala en silencio absoluto. La mano de Sharon quedó suspendida en el aire y su sonrisa se endureció volviéndose morada de rabia. Se me resbaló la mano, dijo Evelyn con frialdad sin rastro de disculpa, pero no importa, si soy una nuera tan desagradecida este regalo solo sería una molestia, ya que la señorita Sullivan es tan considerada, pídanle que les compre otro. Sin mirar los rostros atónitos se dio la vuelta para irse. Evelyn Reed, ¿qué significa esto? Detente ahora mismo. Gritó Sharon golpeando la mesa y temblando de furia. ¿Te estás rebelando? Si sales por esa puerta hoy no vuelvas a poner un pie en la casa de los Miller. Michael corrió a sujetar el brazo de Evelyn. ¿Qué estás haciendo? Es el cumpleaños de mamá, deja de hacer una rabieta, vuelve y discúlpate. Suéltame, dijo Evelyn deteniéndose y clavando la mirada en su mano con una frialdad cortante que lo obligó a soltarla. Michael Miller, dijo alisándose la manga arrugada, la casa de los Miller. Por si lo has olvidado yo di la entrada de esa casa, yo pago la hipoteca, incluso la villa donde vive tu madre está a mi nombre, Evelyn Reed, ¿y me dices que no ponga un pie allí? Si quisiera podría tenerlos a todos en la calle mañana mismo. Sin mirar atrás empujó las grandes puertas y salió. Detrás quedaron los gritos histéricos de Sharon y el sonido de platos rompiéndose, pero ya no tenían nada que ver con ella.
Al salir de The Crown el aire fresco de finales de otoño golpeó su rostro. Respiró hondo sintiendo como la energía tóxica comenzaba a disiparse. Un aparcacoches le trajo su Bentley Continental GT negro y le abrió la puerta con respeto. Evelyn se sentó al volante, la puerta pesada se cerró aislando el ruido exterior, pero no pudo bloquear la vibración frenética del teléfono en el asiento del copiloto. La pantalla se encendía y apagaba una y otra vez. Identificador de llamada, esposo, parecía una broma macabra. No contestó ni rechazó, solo lo miró con frialdad, encendió el motor y aceleró. El motor W12 rugió bajo y el coche negro salió disparado fundiéndose con el río brillante del tráfico de la ciudad de Nueva York. No había música, solo el zumbido insistente del teléfono sobre el cuero, un reflejo perfecto del corazón aterrorizado de Michael. Sus largos dedos se aferraban al volante con los nudillos blancos. En realidad no estaba sorprendida, lo había anticipado. Cuando se casó con Michael hace 2 años casi todos se opusieron. En el mundo de la banca de inversión era conocida como una adicta al trabajo implacable. Su salario ya era decenas de veces mayor que el de Michael, que no era más que un gerente junior en una empresa estable, de personalidad tan apacible que rozaba la indecisión. ¿Qué había visto en él? El hombre que le llevaba sopa caliente cuando trabajaba hasta tarde, que torpemente le preparaba té de jengibre cuando tenía dolores, creyó ver estabilidad y sinceridad en un mundo de cálculos y transacciones. Pensó que si era lo bastante fuerte podría proteger su hogar y ese afecto sencillo, pero se equivocó. Lo único que no resiste pruebas es la naturaleza humana y lo más fácil de perder el equilibrio es un matrimonio desigual. A medida que su carrera despegó y su salario superó los millones convirtiéndose en la socia más joven de la firma, Michael cambió. Primero fue el silencio, luego la susceptibilidad. Cuando ella le compró un reloj de $50.000 nunca lo usó por miedo a que lo llamaran mantenido. Cuando quiso comprar una casa más grande dijo que no quería vivir de su caridad. Finalmente cayó en la vanidad y el libertinaje vengativo. Recordó una noche lluviosa de hace 3 meses cuando volvió antes de un viaje y escuchó a su suegra susurrar en la cocina: «Hijo Michael, no dejes que esa Evelyn te pase por encima, si gana dinero. Pero cuando una mujer es tan agresiva aplasta el espíritu de un hombre, mírate, ya ni pareces un hombre». Y Michael respondió frustrado: «Mamá, basta. Si no dependiera de ella, ¿crees que mi salario patético pagaría la hipoteca? No te digo que te divorcies, es nuestra vaca lechera. Si la dejas, ¿quién pagará la universidad de tu hermana o mis medicinas? Lo que digo es que es natural que un hombre se divierta un poco fuera cuando se siente asfixiado en casa, necesita una salida». Esa noche encontró un lápiz labial que no era suyo en el coche de Michael y un recibo de un motel barato fechado una noche en que él dijo que trabajaba hasta tarde. No lo enfrentó de inmediato. Comenzó a observar con calma como si hiciera una auditoría. Pronto apareció el nombre Chloe Sullivan, recién graduada coqueta que repetía: «Señor Miller, usted es increíble. Señor Miller es brillante». Esa adoración barata llenaba el vacío de orgullo masculino que Michael ya no sentía con Evelyn. Él disfrutaba la vida material que ella proveía mientras buscaba validación en otra mujer. Qué patético y qué asqueroso. Hace un mes ella insinuó suavemente cómo iba la nueva becaria y que mantuviera límites profesionales. Él juró nervioso que solo eran niños y no había límites que cruzar. Al ver su torpe actuación el corazón de Evelyn murió por completo. No lo expuso. Comenzó a preparar la división de bienes y pidió a su asistente Sara reunir pruebas. Quería terminar con dignidad, esperaba separarse en buenos términos, pero lo de esa noche cruzó su última línea. ¿Era una fiesta de cumpleaños? No, era una prueba de obediencia meticulosamente planeada. Sharon invitó deliberadamente al amante y la sentó en el asiento de honor para humillar públicamente a Evelyn, para demostrarle que sin importar cuánto dinero ganara debía inclinar la cabeza ante su suegra y tolerar la infidelidad de su esposo. Si hubiera soportado sentarse en esa mesa del rincón, mañana Chloe estaría mudándose a su ático, durmiendo en su cama y gastando su dinero, y ese cobarde de Michael probablemente se habría sentido triunfante viendo a 2 mujeres pelear por él. Evelyn soltó una risa fría y giró el volante con brusquedad. El coche se deslizó hacia el aparcamiento subterráneo de un hotel de 5 estrellas. Era una residencia de larga estancia que mantenía en la ciudad y que solo su asistente Sara conocía. El coche se detuvo. El motor se apagó. Durante unos segundos, el mundo por fin quedó en silencio. Entonces el teléfono en el asiento del copiloto volvió a vibrar como loco. Evelyn lo tomó. La pantalla mostraba 72 llamadas perdidas. Mientras lo sostenía, entró la llamada número 73. Era Michael otra vez. Evelyn miró el nombre parpadeante,
y el último resto de calidez en sus ojos se desvaneció. Pulsó el botón de responder, pero no dijo nada. Del otro lado, la voz ansiosa y ligeramente irritada de Michael estalló. Evelyn, por fin contestaste. ¿Tienes idea de lo grosera que fuiste hoy? Mamá estaba tan enfadada que su problema del corazón casi se descontrola. Chloe ha estado llorando sin parar, diciendo que es su culpa, que tú lo malinterpretaste. Tienes que volver ahora mismo. Aunque no pidas perdón, tienes que volver y arreglar esta situación. Si te vas así, ¿qué van a pensar los parientes? ¿Qué van a pensar de nuestra familia? De mí. No había ni una sola preocupación por dónde estaba ella. Ni una pregunta de si estaba bien. Solo reproches, solo su orgullo y su amante ofendida. Evelyn escuchó en silencio, con una mueca burlona formándose en sus labios. Michael Miller, dijo con una calma aterradora, cortando sus quejas interminables. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? ¿Cuándo vas a volver? Michael se detuvo un instante y suavizó un poco el tono. Si te sentiste herida, podrías haber vuelto y yo te habría consolado personalmente. ¿De verdad tenías que montar ese espectáculo delante de todos? No hacía falta. No hacía falta, repitió Evelyn con frialdad. ¿Qué quieres decir con no hacía falta? No necesito tu consuelo, y no necesito volver. Evelyn vio su reflejo en la ventana del coche. Sus ojos ardían con ambición y determinación. Michael Miller, si te gusta tanto esa considerada señorita Sullivan, entonces te concedo tu deseo. Esa casa, esa cama y tu madre materialista, te lo doy todo. Evelyn, ¿de qué estás hablando? No seas impulsiva. ¿Qué pareja no discute? Michael por fin percibió que algo iba realmente mal. Su voz empezó a temblar. Me refiero a esto, dijo Evelyn pronunciando cada palabra con una claridad helada. Vamos a divorciarnos. ¿Divorcio? La voz de Michael subió un tono. ¿Te has vuelto loca por algo tan trivial? Evelyn, no intentes asustarme con lo del divorcio. Tienes 30 años. ¿Qué clase de hombre crees que vas a encontrar después de divorciarte? ¿Algún chico joven que solo quiera tu dinero? Incluso en ese momento intentaba manipularla. Evelyn sintió que ya no valía la pena gastar una palabra más en él. Ya verás muy pronto si te estoy asustando o no. Solo espera los papeles de mi abogado. Y colgó sin dudar. Luego sus dedos se movieron rápido, bloqueó su número, lo eliminó de todas las redes sociales y de todas las aplicaciones de pago. Cuando terminó ese exorcismo digital, soltó un suspiro largo, como si expulsara de su pecho 2 años de veneno acumulado. El mundo por fin quedó en silencio. Evelyn abrió la puerta del coche. Sus tacones resonaron contra el hormigón mientras caminaba hacia el ascensor y pulsaba el botón del ático, la suite presidencial. Cuando las puertas se cerraron, llamó a su asistente Sara. Señorita Reed. La voz profesional de Sara se escuchó al instante. Incluso a las 9 de la noche, siempre estaba disponible. Sara, contacta al equipo legal. Quiero el acuerdo final de divorcio sobre mi escritorio por la mañana. La voz de Evelyn volvió al tono frío y decisivo de una profesional, y necesito los registros de las transferencias de dinero de Michael Miller a Chloe Sullivan y una copia del contrato de alquiler del apartamento que él le sacó. Quiero todo lo que has reunido. Y saca el acuerdo prenupcial que Michael y yo firmamos hace 2 años. Prepara un expediente. Al otro lado, Sara se quedó sorprendida un instante, pero enseguida su voz se llenó de emoción contenida y eficiencia. Entendido, señorita Reed. Me encargo de inmediato. Todas las pruebas están respaldadas, incluido el vídeo de la cámara del coche que me pediste guardar. Contiene toda su conversación. Será más que suficiente para hacerlo sufrir en el juicio. Excelente. Evelyn salió del ascensor, pasó la tarjeta y abrió la puerta de la suite. Quiero todo en mi escritorio mañana a las 9 de la mañana. Gracias por trabajar hasta tarde hoy. Te triplicaré las horas extra. Gracias, señorita Reed. Es un honor servirla, especialmente en esto. Sara colgó más rápido de lo habitual, ansiosa por comenzar a compilar las pruebas que destruirían a un esposo infiel. Evelyn lanzó el teléfono al sofá y se quitó los tacones. Sus pies descalzos se hundieron en la suave alfombra de lana. No hubo lágrimas dramáticas, no buscó una botella de vino. En una crisis, su instinto profesional siempre tomaba el control.
La prioridad era minimizar pérdidas y lanzar un contraataque. Caminó hacia los ventanales de suelo a techo y contempló la vasta extensión brillante del paisaje nocturno de la ciudad de Nueva York. Muchos pensaban que era una tonta, cegada por el amor, por casarse con Michael, un hombre tan por debajo de ella. La verdad era que estaba ocupada, demasiado ocupada como para cultivar una relación con un igual. Creyó que casándose con un hombre común tendría un hogar tranquilo. Pero ahora que el hombre común había decidido que ya no le bastaba con ser común, era hora de reemplazarlo. Activos. Una sonrisa de desprecio rozó los labios de Evelyn. Como veterana de banca de inversión, había preparado la protección de activos más rigurosa para sí misma mucho antes del matrimonio. Fideicomisos familiares, cuentas offshore, y un acuerdo prenupcial detallado que incluso especificaba la revalorización de activos posteriores al matrimonio. Michael creía que su salario de $3 millones era propiedad conyugal. ¡Qué ilusión! La mayor parte de sus ingresos llegaba en forma de honorarios de consultoría y bonos pagados a una empresa privada registrada a su nombre. Y aunque ella pagaba todos los gastos de vida, eso era consumo, no acumulación de activos. Lo único que Michael probablemente obtendría de ese divorcio serían algunas piezas de muebles antiguos cuyo valor ni siquiera conocía. BZZZ. El teléfono en el sofá volvió a vibrar. Esta vez era su mejor amiga Olivia. En cuanto Evelyn contestó, la risa vibrante característica de Olivia estalló antes de que pudiera hablar. Chica, acabo de enterarme de que fuiste a The Crown y demoliste por completo a esa suegra psicópata y a su amante zorrita. Y bloqueaste a Michael. Es verdad. Si de verdad entraste en razón, estoy descorchando champán ahora mismo. Las noticias vuelan, dijo Evelyn caminando al minibar y sirviéndose un vaso de agua. Es verdad. Voy a pedir el divorcio. Sí, así se hace, gritó Olivia. Llevo siglos diciéndote que ese desgraciado de Michael no era suficiente para ti. Viviendo de ti y encima atreviéndose a ponerse exigente, y su madre es un monstruo. Divorciate de él. Totalmente. ¿Necesitas un abogado? Te presto todo el departamento legal de mi firma. Elige a cualquiera de los mejores abogados de divorcio de Nueva York. No hace falta. Mi equipo es más que capaz, dijo Evelyn dando un sorbo al agua. Su expresión se suavizó. Pero hay una cosa que necesito que hagas. Lo que sea. Solo dímelo. Difunde un rumor por mí, dijo Evelyn entrecerrando los ojos mientras observaba el río de faros abajo. Que Evelyn Reed está atravesando problemas domésticos y que podría afectar su rendimiento en el proyecto Olympus. Olivia guardó silencio un instante y luego lo entendió. Estás pescando, a ver cómo reacciona Michael cuando crea que estás vulnerable, o estás probando la determinación de Sterling Enterprises. Las dos cosas, dijo Evelyn con frialdad, y quién sabe qué otras ratas podría sacar de sus agujeros. Tras colgar, Evelyn no descansó. Abrió su portátil, la luz azul de la pantalla reflejándose en su rostro hermoso pero frío. El título del documento decía, Proyecto Olympus, evaluación de riesgos clave para una fusión de $10.000 millones. Era su proyecto más importante del año, implicaba más de $30.000 millones de capital. Si lo lograba, su posición en la industria sería inamovible. Sería una leyenda. Michael Miller solo era una deuda incobrable en el balance de su vida. Era hora de amortizarla. Perder sueño por él no valía la pena. Al mismo tiempo, en el apartamento de lujo de la familia Miller, el ambiente era asfixiante. Sharon estaba desplomada en el sofá, sujetándose el pecho y gimiendo. En la mesa a su lado, la caja de caoba rechazada reposaba como una burla silenciosa. Esa Evelyn Reed está fuera de control. ¿Cómo pudo humillarme así delante de todos? Chilló Sharon, fulminando a su hijo con la mirada. Michael, mira a tu esposa. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Yo soy su mayor. ¿Qué tiene de malo pedirle que ceda su asiento? Chloe es una chica tan dulce. ¿Por qué se empeña tanto en acosarla? Chloe estaba sentada en una sillita cercana, con los ojos rojos, sollozando en silencio. Lo siento mucho, señora Miller. Es todo culpa mía. No debería haber ido y no debería haberme sentado ahí. Evelyn debe estar enfadada por mi culpa. Tal vez debería llamarla y pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Las palabras de Chloe solo alimentaron la ira de Sharon. Le agarró la mano.
Tú no hiciste nada mal. Es culpa de ella. Tan mezquina y celosa. Michael, deja de llamarla. Que se aguante unos días. Me niego a creerlo. Una mujer de 30 años amenazando con divorcio. ¿Qué va a hacer? Después de unos días volverá arrastrándose, pidiendo perdón. Michael apretó el móvil y se pasó una mano por el pelo con frustración. La llamada número 74 fue directa al buzón de voz. Sus mensajes aparecían marcados con un maldito signo de exclamación rojo. Mamá, ¿puedes callarte un minuto? Explotó por fin. ¿Sabes cuánto costaba ese broche? $150.000. Y lo tiró así como así. Eso significa que esta vez va en serio. 150.000. Los ojos de Sharon se abrieron de par en par y acarició la caja de caoba con avidez. ¡Qué desagradecida! Bueno, me lo dio, así que ahora es mío. Al menos en eso tuvo algo de sentido. El punto no es el broche. Michael caminaba de un lado a otro, nervioso. Me bloqueó en todo. Si de verdad presenta el divorcio. Miró el apartamento lujosamente decorado, pensó en el porche del garaje. Sin Evelyn, todo esto desaparecería. ¿Y qué? Sharon agitó la mano con desprecio. Que se divorcie. Mi Michael es guapo, gerente senior en una gran empresa. Encontrar otra esposa no es problema. Además, legalmente en un divorcio, los bienes se reparten mitad y mitad. Ella gana tanto dinero que podría sacar decenas de millones. Luego puedes casarte con Chloe con ese dinero. Será mucho mejor que vivir bajo su pulgar, ¿no? Al oír lo de decenas de millones, los ojos antes abatidos de Chloe se iluminaron. Miró a Michael de reojo, tímida. A Michael se le encendió una idea. Cierto. Evelyn era rica. Incluso divorciándose, él podría obtener un acuerdo enorme. Con ese dinero, ¿por qué tendría que seguir complaciéndola? Ese pensamiento hizo que su ansiedad se disipara, reemplazada por una codicia secreta y una confianza mal colocada. Bien, que se aguante, dijo Michael apretando los dientes. Iré a su oficina mañana. Quiero verla atreviéndose a echarme, a mí, su propio marido, delante de todos sus empleados. A la mañana siguiente, en el corazón del distrito financiero de Nueva York, Evelyn, vestida con un impecable traje blanco de poder y maquillaje perfecto, entró en el vestíbulo de su empresa. Todo el hall pareció iluminarse con su presencia. Buenos días, señorita Reed. Buenos días, señorita Reed. Los empleados se detenían para saludarla con ojos llenos de admiración. Evelyn asintió levemente y caminó con paso firme hacia su ascensor privado. Sara ya la esperaba junto a la puerta, sosteniendo una gruesa pila de documentos. Señorita Reed, aquí está todo lo que pidió, dijo Sara en voz baja entregándole una carpeta azul. Todas las pruebas de la infidelidad de Michael y la copia del acuerdo prenupcial. El equipo legal también ha redactado los papeles del divorcio. Están listos para notificarse en cualquier momento. Buen trabajo, dijo Evelyn tomando la carpeta sin mirarla y metiéndola bajo el brazo. Eso déjalo aparte por ahora. Informa al equipo del proyecto. Tenemos una reunión en la sala de conferencias 1 en 10 minutos sobre la segunda ronda de financiación del proyecto Olympus. Sí, señora. Una mirada de admiración cruzó el rostro de Sara. Esa era Evelyn Reed. Incluso cuando su matrimonio se derrumbaba, en el trabajo era un instrumento de precisión. Ninguna emoción podía nublar su juicio. El ambiente en la sala de conferencias era tenso. El proyecto Olympus tenía intereses complejos y varios ejecutivos senior estaban enfrentados. Los datos en las diapositivas de PowerPoint eran un mareo de rojos y verdes. El riesgo es demasiado alto. Su línea roja no es negociable. Están exprimiendo nuestro margen de beneficio casi hasta cero, dijo un vicepresidente, secándose el sudor de la frente. Si no lo tomamos nosotros, lo tomará la competencia. Perderemos un 3% de cuota de mercado, replicó otro director. En medio del debate, Evelyn permaneció en silencio. Sostenía un bolígrafo y su mirada fría estaba fija en el gráfico de líneas en la pantalla grande. De pronto el bolígrafo se detuvo. Clic. Un sonido suave y seco. La sala quedó en silencio. Aumenten la tasa de descuento de la proyección de flujo de caja en la tercera hoja de cálculo en 0,5%. La voz de Evelyn era baja,
pero tenía una autoridad imposible de desafiar. Y quiero una revisión profunda de la deuda oculta de la filial de la empresa objetivo. Enfóquense en 3 transferencias específicas al extranjero que hicieron este trimestre. El equipo se quedó atónito un momento. Luego los dedos volaron sobre los teclados. 2 minutos después, el vicepresidente soltó un jadeo. Dios mío, señorita Reed, es usted una genio. Con su cálculo, su valoración está inflada en $2.000 millones. Y esas 3 transferencias son muy sospechosas. Parecen transacciones entre partes relacionadas. La sala se llenó de murmullos extraños. La forma en que miraban a Evelyn pasó del respeto a la adoración. Con una sola mirada había atravesado el engaño escondido en un proyecto de miles de millones. Eso era lo que compraba un salario de $3 millones. Evelyn cerró la carpeta y se puso de pie. Redacten de nuevo la propuesta. Bajamos nuestra oferta un 15%. Si se niegan, háganle saber que Sterling Enterprises también está muy interesada en este proyecto. Ellos sabrán qué hacer. Dicho eso, Evelyn salió de la sala seguida por las miradas admiradas de su equipo. El sonido de sus tacones sobre el mármol era firme y decidido. Acababa de volver a su despacho y ni siquiera había dado un sorbo de agua cuando sonó la línea interna de recepción. Señorita Reed, tenemos un problema. La voz joven de la recepcionista estaba en pánico. Hay gente abajo armando un escándalo enorme. Dicen ser su familia y exigen verla. Seguridad no puede detenerlos. La mujer mayor está tirada en el suelo revolcándose. La mano de Evelyn apretó el teléfono. Sus ojos se volvieron hielo al instante. Familia. Una mujer mayor con un vestido de lentejuelas de mal gusto. Una joven y un hombre con gafas. Sí. Sí, son ellos. La recepcionista casi lloraba. La abuela tiene un megáfono y está gritando que usted es una desagradecida, que está llevando a su suegra a la muerte y tratando de arruinar a su esposo. Es la hora de comer. Se ha reunido una multitud enorme y la gente está grabando. Evelyn soltó una risa fría. Así que habían venido. Como Michael no podía contactarla, Sharon, con esa lengua suelta, no pudo contenerse. No esperaba que fueran tan idiotas como para montar un espectáculo en pleno distrito financiero. ¿Creían que esto era un mercadillo donde consigues lo que quieres haciendo una rabieta? Mantengan la calma, dijo Evelyn con una voz tranquilizadora. Digan a seguridad que no lo saque a la fuerza. Solo mantengan el orden. Y que Sara me espere abajo con el USB que preparé. Sí, señorita Reed. Tras colgar, Evelyn se acercó al espejo de cuerpo entero y se ajustó el cuello. La mujer del espejo llevaba el maquillaje perfecto y unos ojos afilados, sin rastro del miedo que se esperaría ante un supuesto escándalo familiar. Si estaban tan ansiosos por ofrecer sus caras para recibir bofetadas, ella no iba a ser educada. El vestíbulo de abajo era un caos. Sharon estaba tirada en el suelo, aullando con un megáfono portátil que amplificaba su voz chillona hasta un volumen ensordecedor. ¡Ay, la injusticia! Vengan todos a ver. Esta es la ejecutiva multimillonaria Evelyn Reed, tan glamourosa por fuera, pero podrida hasta la médula. Mi hijo, a quien crié con mi sangre, sudor y lágrimas, se casó con este monstruo sin corazón. Ella le está siendo infiel con otro hombre. Y ahora que ha encontrado a alguien nuevo, quiere abandonar a su esposo. Está intentando echar a una pobre viuda y a su hijo a la calle. Michael estaba cerca, aunque avergonzado, pensó en las decenas de millones de los que habló su madre y cumplió su papel, con una expresión cansada y triste. Chloe encarnaba a la perfección el papel de joven agraviada, sosteniendo a Sharon y secándose las lágrimas mientras miraba a la multitud. Señor Miller, por favor no llore. Tiene que pensar en su salud. Estoy segura de que Evelyn solo está confundida ahora. Ella es tan exitosa que probablemente desprecia a gente común como nosotros. La multitud crecía, los susurros se convertían en juicios. Vaya, ¿esa no es Evelyn Reed, la diosa de la banca de inversión? No puedo creer que su vida privada sea así. De verdad no puedes juzgar un libro por la portada. Intentando echar a su propia suegra. Mira a esa pobre anciana. Supongo que no es fácil estar casado con una mujer poderosa. La corriente de opinión pública empezaba a inclinarse a favor de Sharon. Justo entonces, las puertas automáticas de cristal del vestíbulo se abrieron deslizándose.
El sonido nítido de unos tacones cortó el ruido. Evelyn apareció escoltada por 4 guardias de seguridad y su asistente Sarah. Se detuvo, con una postura perfecta y una presencia tan abrumadora que la conversación a su alrededor murió al instante. Al ver a Evelyn, Sharon se llenó de energía, se incorporó del suelo e intentó lanzarse hacia adelante. Evelyn Reed, desalmada. Por fin das la cara. Que todos miren. Esta es la que destruye hogares. Antes de que pudiera acercarse, 2 guardias altos le bloquearon el paso como 2 torres. Señora, por favor cálmese. ¿Calmarme? ¿Te atreves a decirme que me calme? Chilló Sharon saltando de rabia. Tú eres la que se está viendo con otros hombres, intentando divorciarte de mi hijo y llevarte todo el dinero. ¿Se te lo ha comido un perro la conciencia? Te lo digo, si no nos das una explicación hoy, no me voy de aquí. Michael también dio un paso al frente, con una expresión de dolor profundo. Evelyn, sé que estás bajo mucho estrés por el trabajo. Por eso siempre he aguantado tu temperamento. Pero en el cumpleaños número 65 de mamá, irte así delante de todos, la hirió muchísimo. Aunque hubieras encontrado a alguien más, podríamos habernos sentado y hablado. ¿Por qué tenías que ser tan cruel? Sus palabras pintaban a Evelyn con habilidad como una mujer temperamental, desleal e infiel, echando más leña al fuego. Los presentes soltaron exclamaciones y sus miradas hacia Evelyn se llenaron de desprecio. A Evelyn le dio tanta rabia que casi se rió. Recorrió a la multitud con la mirada hasta que sus ojos se clavaron en el rostro hipócrita de Michael. Michael Miller, ¿sabes qué les pasa a los mentirosos? Más te vale cuidar tu lengua, no vaya a pudrirse. Se giró un poco y asintió hacia Sarah. Ya que a todos les interesa tanto la verdad, vamos a darles un espectáculo. Sarah dio un paso al frente sosteniendo una tablet conectada a la enorme pantalla LED exterior de la fachada del edificio. Era una pantalla que la empresa alquilaba para promocionar proyectos y normalmente mostraba noticias financieras. Hoy sería un escenario de ejecución pública. La pantalla parpadeó y luego se iluminó con una imagen clara, grabación de seguridad del comedor privado de The Crown. En la pantalla, Sharon, sonriendo, tiraba de Chloe hacia el asiento de honor y susurraba: «Chloe, qué dulce eres. Siéntate aquí conmigo. Este asiento es para la familia». Michael estaba al lado, dócil y evasivo. Luego Evelyn entraba, veía la escena y, sin discutir, colocaba el regalo caro a un lado y se daba la vuelta para irse. La imagen cambió a otro vídeo. Esta vez era la cámara del coche de Michael, fechada 2 semanas antes. El audio era cristalino. La voz coqueta de Chloe ronroneó: «Esa vieja bruja está tan obsesionada con el trabajo que no tiene ni idea de cómo ser una mujer. Te mereces algo mucho mejor. Solo ten paciencia, bebé», respondió la voz aceitosa y codiciosa de Michael. «En cuanto la engañe para que ponga unos cuantos activos más a mi nombre, suelto la bomba. Y luego usaremos su dinero para viajar por el mundo». El vídeo incluso mostraba a los dos besándose dentro del coche. Aunque la luz era tenue, sus rostros eran inconfundibles. La multitud estalló. «Vaya, qué giro». Así que el hombre era el que estaba engañando, y llevó a su amante al cumpleaños de su madre para provocar a su esposa. ¡Qué miserable! Esa vieja es asquerosa. Es culpa de su hijo, pero le echa la culpa a su nuera. Planeaba vivir del dinero de su esposa con su amante y robarle los activos. Basura total. Los curiosos, que hacía un momento estaban compadeciendo a Sharon, ahora se volvieron contra el trío con furia. Algunos incluso buscaban cosas para tirar desde sus bolsos. Sharon se quedó completamente atónita. Jamás imaginó que Evelyn tendría una prueba tan concluyente, y mucho menos el valor de mostrarla en público. Eso es falso. Está manipulado», tartamudeó agitando las manos. «No lo crean. Ella trabaja en finanzas. Puede falsificar cualquier cosa con dinero». «¿Falsificado?». Evelyn sonrió con frialdad y tomó de Sarah un montón de registros bancarios impresos, lanzándolos al aire. Hojas tamaño folio se esparcieron como copos de nieve, cayendo a los pies de la multitud. «Estos son los registros de transacciones de los últimos 2 años, que muestran cómo Michael Miller usó su posición para malversar nuestros fondos conjuntos y comprar artículos de lujo, alquilar un apartamento e incluso pagar la cirugía estética de Chloe Sullivan». La voz de Evelyn sonó clara y poderosa.
Cada transacción está sellada por el banco. Verifíquenlo si quieren. Alguien recogió una hoja. Dios mío, se gastó $5.000 en un mes. La nota dice, para el bolso nuevo del bebé. ¿Cuánto gana este tipo siquiera? El rostro de Michael quedó ceniciento. Las rodillas le flaquearon y casi se desplomó. Se acabó. Completamente acabado. Su reputación, su trabajo, todo su lugar en esta ciudad, se derrumbó en ese instante. Chloe estaba aún más aterrorizada, usando desesperadamente su bolso para ocultarse la cara, temiendo que la reconocieran y la expusieran en Internet. Evelyn bajó los escalones. El sonido de sus tacones era como una cuenta atrás para la ruina de Michael. Se detuvo frente a él, con los ojos helados, mirándolo desde arriba. Michael Miller, mi salario anual es de $3 millones. ¿Necesito engañarte para conseguir lo que quiero? Tú, en cambio, usaste mi dinero para mantener a tu amante e intentaste tenderme una trampa. ¿No te da vergüenza? Los labios de Michael temblaron. No pudo decir ni una palabra. Luego Evelyn se giró hacia Sharon, que seguía temblando. Tú me llamas desleal. Ese broche valía $150.000. Un regalo por el que me esforcé y que mandé bendecir para ti. Pero como sientes que soy tan desagradecida, se giró hacia su asistente. Sara, contacta a la casa de subastas. Vamos a recuperar el regalo. Nunca se transfirió oficialmente y se compró con ingresos de mis activos previos al matrimonio. ¿Tú, te atreves? Chilló Sharon al pensar en perder el broche. Era su salvavidas para el resto de su vida. Mírame, dijo Evelyn con frialdad. Además, ya he presentado una demanda por difamación, alteración del orden público y posible bigamia. Ustedes tres solo esperen la citación. Dicho eso, Evelyn no les prestó más atención. Se giró hacia los guardias de seguridad. Si causan más problemas, repórtenlos a la policía de inmediato y guarden una copia de este vídeo de vigilancia. Será una prueba excelente en el tribunal. Sí, señora, respondieron los guardias al unísono. Evelyn se dio la vuelta con Sara y regresó al edificio, dejando a la multitud una silueta decisiva y poderosa. Detrás de ella se escuchaban las maldiciones cayendo sobre la familia Miller y los sollozos desesperados de Sharon. Ya en su oficina, el rostro de Sara estaba sonrojado de emoción. Señorita Reed, eso fue increíble. Tendría que haber visto la cara de esa vieja al final. Parecía que se hubiera tragado una mosca. El vídeo ya se ha hecho viral en Internet. La opinión pública está completamente de su lado. Evelyn se sentó en su gran silla ejecutiva, con el gesto aún sereno. Era una victoria esperada. Nada que mereciera celebrarse de más. Esto solo es el comienzo, dijo Evelyn abriendo su portátil y cargando el archivo del proyecto Olympus. Para alguien como Michael, perder reputación y dinero era un destino peor que la muerte. Pero no bastaba. Sus dedos teclearon un par de veces, enviando un correo. Sara, prográmame una reunión con el director ejecutivo de la empresa de Michael Miller. Diles que me gustaría hablar de una posible alianza comercial. Pero antes, quiero entender su política corporativa sobre ética de empleados y gestión de riesgos. Sara se irguió, y luego sus ojos se encendieron al comprender. Ahora mismo, señorita Reed. Esto era añadir insulto a la herida. Es usted verdaderamente implacable, señorita Reed. La empresa de Michael era una firma pequeña que dependía de unos pocos clientes grandes. Si se enteraban de que Michael había ofendido a una titán de la industria como Evelyn Reed y estaba envuelto en un escándalo financiero y moral, no les quedaría otra que despedirlo para protegerse. Solo negocios, dijo Evelyn con un gesto de la mano, ya concentrada de nuevo en los datos densos de su pantalla. En este mundo de alto riesgo, la misericordia era la mayor forma de crueldad hacia uno mismo. Como Michael eligió la traición, tenía que estar preparado para las consecuencias devastadoras. Abajo, la multitud por fin se dispersó. Michael se sentó en el borde de una jardinera, completamente aturdido, la corbata torcida como si hubiera estado en una pelea. Sharon seguía cerca, mascullando maldiciones. Esa maldita Evelyn Reed. ¿Cómo puede ser tan cruel? Mi broche, mi dinero. Chloe estaba a un lado, mirando al patético dúo de madre e hijo, y ya ni se molestaba en ocultar su desprecio. Creía que Michael podría manejar a Evelyn,
O al menos conseguir un acuerdo enorme. Ahora no solo no había dinero, sino que ella también estaba atrapada en el escándalo. Varios compañeros ya le habían escrito preguntando si era la amante sinvergüenza del vídeo. Su reputación en la empresa estaba arruinada. Michael Miller, dijiste que podías con ella, chilló Chloe por fin. Ahora mira, todo el mundo sabe que soy una amante. ¿Cómo se supone que voy a dar la cara en cualquier sitio? Michael se puso de pie de un salto, mirándola con ojos inyectados en sangre. ¿Te atreves a culparme? Si no hubieras insistido en sentarte en ese asiento en la cena, ¿habría pasado algo de esto? ¿Culpa mía? Chloe se señaló a sí misma, incrédula. Tu madre me dijo que me sentara ahí. Todo es porque tú eres incompetente. Ni siquiera puedes controlar a tu propia esposa. Te tenías que apoyar en mí. Y ahora que las cosas salen mal, es culpa mía. Cállate, dijo Michael levantándose y alzando la mano como si fuera a golpearla. Vamos, pégame. Atrévete, dijo Chloe adelantando la cara. Michael Miller, si resulta que estoy embarazada de tu hijo, lo lamentarás el resto de tu vida. Aunque era una mentira, la mención de un niño hizo que la mano de Michael se quedara congelada en el aire. En ese instante sonó su teléfono. Era el jefe de recursos humanos de su empresa. Una sensación de fatalidad le revolvió el estómago. Contestó con la mano temblorosa. Michael Miller, a la luz de su grave conducta personal, que ha tenido un impacto severamente negativo en la reputación de la empresa, el Consejo ha decidido suspenderlo de sus funciones con efecto inmediato. Por favor, regrese a la oficina para entregar su trabajo. También llevaremos a cabo una auditoría completa de todas las cuentas que ha gestionado. La llamada terminó con un clic apagado. La mano de Michael se aflojó. El teléfono cayó al pavimento. La pantalla se hizo añicos. Suspensión. Auditoría. Se acabó. Los recibos falsos que había presentado para reembolsar los gastos de Chloe no resistirían el escrutinio. Si lo probaban, eso era malversación. Eso era cárcel. Una oleada de terror sin precedentes lo inundó. Las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo, con la mirada vacía. No muy lejos, Chloe observó la escena, con los ojos moviéndose rápido. Michael estaba claramente acabado. Ella necesitaba una salida para sí misma. Tal vez ese USB pudiera servir para otra cosa, pensó. Chloe miró el cuerpo hundido de Michael. El último rastro de afecto en sus ojos se enfrió de golpe, reemplazado por cálculo. Sintió el USB de respaldo en su bolso. Era su póliza de seguro por si Michael intentaba abandonarla. Contenía todas las pruebas de su infidelidad durante el último año. Todas las veces que usó la tarjeta de la empresa para complacerla. Todas las comisiones ilegales que recibió. Al principio lo iba a usar para obligarlo a casarse con ella. Ahora era su último salvavidas. La voz de Chloe se volvió de pronto aguda y fría. Michael, aún tambaleándose por el shock de la suspensión, levantó la vista sin comprender. Chloe, ¿qué vamos a hacer? Van a auditar los libros. Esos recibos los firmaste tú. ¿Qué tienen que ver conmigo? Chloe dio un paso atrás, cruzándose de brazos y mirándolo desde arriba. Michael Miller, mi carrera se acabó, y el apartamento pertenece a Evelyn Reed. ¿Qué te queda? Nada, solo una montaña de deudas. Michael se quedó paralizado. No podía creer que fuera la misma chica dulce e indefensa que antes lo adoraba. Chloe, ¿qué estás diciendo? Estamos juntos en esto. ¿Juntos en esto? Se burló Chloe, sin ocultar el desprecio. La víctima soy yo. Una joven inocente engañada y manipulada emocionalmente por su jefe casado. Y como no puedes darme un futuro, vamos a saldar el presente, extendió la mano. Por el último año, he estado contigo, por mi angustia emocional y por mi juventud desperdiciada. Compensación, un total de $50,000. Dame el dinero y desapareceré. No volveré a molestarte. Sharon, que había estado escuchando en blanco, se incorporó como si la hubieran electrocutado al oír lo del dinero. ¿$50,000? Zorra sin vergüenza. ¿Estás loca? Sedujiste a mi hijo y ahora exiges dinero. Te voy a matar. Sharon se lanzó hacia ella, pero Chloe esquivó con facilidad. Ya sin hacer de víctima, Chloe sacó de su bolso una pequeña grabadora y la agitó.
No gastes energía, vieja. También tengo grabaciones de Michael usando dinero de la empresa para comprarte esa silla de masaje y pagar las reparaciones de tu casa vieja. Si no pagas, enviaré estas pruebas directamente al equipo de auditoría de su empresa. Entonces no será solo una suspensión. Podrás ir preparándote para visitar a tu hijo en prisión. Sus palabras golpearon a Michael como un rayo. Tembló, señalando a Chloe con un dedo que no dejaba de sacudirse. Tú planeaste esto desde el principio. ¿Qué opción tenía? Una mujer como Evelyn Reed es demasiado poderosa para jugar en su liga. Necesitaba un seguro, dijo Chloe apartándose el pelo y volviendo a una actitud engreída. Te doy 3 días. $50,000 en mi cuenta, o caemos los dos juntos. Dicho eso, se dio la vuelta y se alejó del desastre, ignorando los alaridos de Sharon y los jadeos desesperados de Michael, dejando a Michael y a su madre como 2 montones de basura abandonados en la brillante plaza financiera. Mientras tanto, en el piso 38 del edificio de oficinas, reinaba una atmósfera de victoria silenciosa. Evelyn estaba junto a la ventana, mirando hacia abajo a la multitud que se dispersaba como hormigas, con una taza de café negro en la mano y el rostro impasible. Señorita Reed, fue una victoria magnífica, dijo Sarah aún eufórica. El equipo de relaciones públicas dice que la opinión pública está totalmente de nuestro lado. Varios medios quieren una entrevista exclusiva sobre cómo una mujer moderna debería manejar una crisis matrimonial. Recházalos a todos, dijo Evelyn girándose y dejando la taza sobre el escritorio. No necesito vender una historia triste ni construir una marca personal. Necesito resultados. Por supuesto, dijo Sarah adoptando de inmediato un tono serio, sacando su regla. Sobre el proyecto Olympus, la reunión clave es a las 2 de la tarde. Estaba programada con el vicepresidente de Sterling Enterprises, pero acabamos de recibir aviso de que el presidente, el señor Alexander Sterling en persona, asistirá. Al oír ese nombre, la mano de Evelyn, que pasaba páginas de un expediente, se detuvo. Alexander Sterling, la leyenda que había regresado de Wall Street. Conocido por sus métodos implacables y su visión sin igual, había triplicado el valor de mercado de Sterling Enterprises en solo 3 años. Se rumoreaba que era frío y difícil de tratar, pero que respetaba enormemente a quienes demostraban talento real. El señor Sterling viene en persona. Evelyn alzó una ceja. Parece que va muy en serio con este proyecto. Sí. Y Sarah dudó, luego bajó la voz. He oído que el señor Sterling ya conocía su trabajo por su etapa en el extranjero. Pidió específicamente reunirse en persona con la jefa del proyecto. Un destello de desafío brilló en los ojos de Evelyn. Comparado con tratar con un hombre como Michael, una negociación de alto riesgo con un rival digno era lo que de verdad la emocionaba. Prepara los materiales. Salimos en 10 minutos. A las 2 de la tarde, sede de Sterling Enterprises, sala de conferencias del último piso. Evelyn y su equipo entraron puntuales. Se había cambiado a un elegante traje blanco de pantalón, con el pelo recogido en un moño elegante, dejando al descubierto su cuello largo y grácil. Desprendía una presencia fría y autoritaria. Al otro lado de la mesa larga había un hombre con un traje a medida gris oscuro. A diferencia de los demás, no estaba sentado rígido, sino recostado, jugando con naturalidad con una pluma estilográfica. Al oír la puerta abrirse, levantó la mirada despacio. Sus ojos se encontraron. Por un instante breve, Evelyn sintió que el corazón se le saltaba un latido. El hombre tenía rasgos fuertes y definidos. Sus ojos marrones, profundos, eran como un pozo sin fondo, analíticos y afilados. Pero al cruzarse con los de ella, una sonrisa apenas perceptible le tocó las comisuras. Señorita Reed, es un honor por fin conocerla, dijo Alexander Sterling poniéndose de pie y extendiendo la mano con una elegancia de caballero. Señor Sterling, el placer es mío, respondió Evelyn estrechándole la mano. Su palma era amplia y seca, el apretón firme y respetuoso. Cuando comenzó la reunión, Evelyn demostró el dominio absoluto que la había convertido en socia de élite. Desde el análisis macroeconómico hasta la evaluación de riesgos y el modelado financiero detallado, hablaba con soltura, con los datos al alcance y una lógica irrebatible. Manejó con facilidad varias preguntas incisivas del equipo de Sterling, e incluso les dio la vuelta señalando fallos en su propuesta actual.
En la sala solo se oía su voz clara y poderosa y el roce de los papeles. Alexander permaneció en gran parte en silencio, limitándose a observarla. Su mirada era intensa y profunda, como si no estuviera observando a una socia de negocios, sino valorando una obra maestra rara. Cuando la reunión llegaba a su fin, Evelyn cerró su carpeta y miró con confianza hacia la cabecera. Señor Sterling, esta es nuestra propuesta. Confío en que no encontrará en esta ciudad una firma mejor preparada para manejar el proyecto Olympus. Un silencio breve cayó sobre la sala. Todas las miradas se dirigieron a Alexander, esperando su decisión final. Él dejó la pluma sobre la mesa, con una leve sonrisa en los labios. Señorita Reed, su propuesta es, en efecto, impecable. Sin embargo, su tono cambió, y su mirada se volvió más significativa. He oído que actualmente está lidiando con asuntos personales. Necesito saber si esto afectará el calendario del proyecto. Sterling Enterprises no puede permitirse una socia distraída por problemas domésticos. Los ojos de Evelyn se entrecerraron. ¿Estaba cuestionando su profesionalidad o probando sus límites? La atmósfera se congeló. Sara apretó el bolígrafo, nerviosa. Pero Evelyn solo sonrió, ligera e imperturbable. Señor Sterling, su información es correcta, pero debo hacer una corrección. No estoy lidiando con asuntos personales. Estoy liquidando un activo malo. Lo miró directamente, sin apartar la mirada. Igual que un proyecto exitoso exige desinvertir en activos que no rinden, una vida exitosa también. Una amortización a tiempo es esencial para crecer. Y sobre si afectará mi trabajo, dijo señalando la presentación impecable en la pantalla, creo que los últimos 90 minutos ya han dado la mejor respuesta. Una admiración profunda llenó los ojos de Alexander. Liquidando un activo malo. Bien dicho. Empezó a aplaudir. Señorita Reed, está a la altura de su reputación. Estaremos encantados de trabajar con usted. Siguiendo su ejemplo, la sala estalló en aplausos atronadores. Evelyn soltó un suspiro silencioso, la tensión en sus hombros por fin aflojándose. Después de la reunión, cuando Evelyn estaba a punto de irse, Alexander la detuvo. Señorita Reed, si no está ocupada, ¿podría invitarla a cenar esta noche? Hay algunos detalles que me gustaría discutir a solas. El primer instinto de Evelyn fue rechazar, pero como el acuerdo acababa de cerrarse, sabía que gestionar la relación era clave. Asintió. Sería un honor. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Michael Miller se encontraba con un callejón sin salida tras otro. Para reunir el dinero del chantaje de Chloe, llamó a todos los amigos de su lista de contactos. Oye, Mark, soy Michael. Escucha, estoy un poco apretado. Me preguntaba si podrías prestarme algo. Clique, Steve, ¿recuerdas ese proyecto del año pasado? Yo te ayudé mucho. Mike, ya sabes cómo está el mercado. También estoy justo. Tengo que colgar. Los supuestos amigos que antes bebían con él y le daban palmadas ahora lo evitaban como a la peste, tras enterarse de su suspensión y de su ruptura con Evelyn Reed. Esa era la realidad. Michael se sentó en una habitación de alquiler oscura y miserable, sin atreverse a enfrentar los reproches de Sharon. Miraba los mensajes interminables de recordatorios de pago en el teléfono, tirándose del pelo con desesperación. Las tarjetas estaban al límite. Las apps de préstamos rápidos lo rechazaban. ¿De verdad iba a tener que esperar a que Chloe lo denunciara y terminar en la cárcel? En ese momento, el teléfono hizo ping. Una nueva solicitud de amistad en una app de mensajería. La foto de perfil era negra. La nota solo tenía 2 palabras. Véngate. Por un impulso extraño, Michael aceptó. El mensaje llegó de inmediato. ¿Quieres venganza contra Evelyn Reed? ¿Quieres recuperar lo que es tuyo? Los dedos de Michael temblaron al teclear la respuesta. ¿Quién eres? La respuesta fue rápida. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sé que Evelyn Reed va a cenar con el presidente de Sterling Enterprises en Cloud 9 esta noche. Esta es tu última oportunidad. O le ruegas perdón o la arruinas. Luego llegó una foto, Evelyn y Alexander saliendo de un edificio de oficinas, lado a lado. Parecían la pareja de poder perfecta. Alexander incluso le abría la puerta del coche. La imagen le apuñaló los ojos a Michael. Celos,
Rabia y amargura le hirvieron en el pecho, torciéndole la cara en una máscara grotesca. ¿Por qué? ¿Por qué su vida estaba en ruinas mientras esa mujer podía pasar página tan fácilmente hacia una opción más grande y mejor? Tú me hiciste esto, Evelyn Reed. Michael se quedó mirando la pantalla, con una luz desquiciada en los ojos. Hurgó en un cajón y sacó un cúter que usaba para abrir paquetes. Se lo metió en el bolsillo, se caló una gorra de béisbol y se fundió con la noche. En el restaurante Cloud 9, las suaves notas de un violín llenaban el aire. Era uno de los mejores restaurantes franceses de la ciudad, con una vista impresionante del río. Alexander cortaba su bistec con elegancia, conversando con ligereza. He oído que es una conocedora del vino, señorita Reed. Da la casualidad de que tengo unas botellas de Roman Conti en mi bodega. Haré que se las envíen para que las pruebe algún día. Evelyn dio un sorbo de vino tinto y declinó con cortesía. Es muy generoso, señor Sterling, pero no podría aceptarlo. Además, para una mujer recién soltera, aceptar un regalo tan caro quizá no sería apropiado. Alexander dejó los cubiertos y se secó los labios con una servilleta. Su mirada era intensa. Precisamente porque es recién soltera, señorita Reed, tengo una razón para hacerle regalos. ¿No le parece? Sus palabras fueron directas y audaces. Evelyn se quedó un instante sorprendida, y luego sonrió. Señor Sterling, ¿me está coqueteando? ¿Y sí lo estoy? Alexander se inclinó un poco hacia adelante, y su presencia poderosa la envolvió. Una mujer excepcional como tú merece un trato mejor. No deberías dejar que la frene la basura. El corazón de Evelyn aleteó. No esperaba que él fuera tan directo. Justo cuando iba a responder, estalló un alboroto en la entrada del restaurante. Señor, no puede entrar ahí, señor, gritó la voz urgente de un camarero. Un hombre despeinado, con los ojos inyectados en sangre y blandiendo un cúter reluciente irrumpió en el comedor. Era Michael. Sus ojos se clavaron al instante en la radiante Evelyn junto a la ventana y en el hombre distinguido sentado frente a ella. El contraste brutal destrozó el último resto de cordura que le quedaba. Evelyn Reed, me estás engañando con otro hombre, rugió Michael, lanzándose hacia ellos como un perro rabioso. La hoja iba directa a la cara de Evelyn. Cuidado. Todo pasó demasiado rápido. Evelyn solo vio el destello de la hoja mientras el cuerpo se le quedaba helado. En el último segundo, una figura alta se abalanzó delante de ella. ¡Zas! El sonido de la hoja rasgando tela y carne fue espantosamente fuerte en el silencio del restaurante. Alexander soltó un gruñido de dolor. Con la otra mano, golpeó la muñeca de Michael hacia abajo, haciendo que el cúter cayera al suelo con estrépito. Luego lanzó una patada, enviando a Michael contra una mesa cercana, rompiendo botellas y copas. «Seguridad, llamen a la policía», bramó Alexander, con una furia inusual en su voz. Evelyn, aún en shock, alzó la vista. La sangre empapaba rápidamente la manga de su camisa blanca, una mancha roja aterradora expandiéndose. «Señor Sterling, está herido», dijo Evelyn, pálida, corriendo a sostenerlo. Pero Alexander parecía no sentir dolor. La rodeó con el otro brazo de manera protectora. «¿Estás bien?» «¿No te alcanzó?», preguntó, con una desesperación auténtica en los ojos. Al mirarlo, el corazón de Evelyn, endurecido durante tanto tiempo, tembló con violencia. Michael, inmovilizado en el suelo por los guardias, vio eso y soltó una risa desesperada y demente. «Ja, ja. ¿Te preocupa él, Evelyn Reed? ¿De verdad te preocupa otro hombre? Tú también engañaste. Eres igual que yo. Tú también estás sucia». Evelyn giró la cabeza. La mirada que le dedicó al hombre en el suelo era tan fría como si mirara un cadáver. Si quedaba algún resto de compasión por el pasado, Michael acababa de destruirlo con sus propias manos. Tuviste la oportunidad de marcharte. Elegiste este camino. Esto ya no es solo un divorcio. Esto es un intento de agresión. Michael Miller, espero que disfrutes el resto de tu vida en una celda. 10 minutos después, afuera de Cloud 9, las sirenas de la policía desgarraron la noche. Varios agentes armados irrumpieron en el restaurante y redujeron a Michael, que gritaba sin control. El clic frío de las esposas selló su destino. «Suéltenme. Me tendieron una trampa. Fue una disputa doméstica. No pueden arrestarme», forcejeó Michael,
con la cara pegada al mármol frío y los rasgos retorcidos como un demonio. Evelyn Reed, víbora venenosa. Te pudrirás en el infierno. Evelyn observó con frialdad, sin mirarlo siquiera de frente. Toda su atención se centró en el brazo sangrante de Alexander, y su voz tembló apenas. Sarah, coopera con la policía. Entrega las grabaciones. Vamos a presentar cargos por intento de asesinato. Y llama a una ambulancia ahora mismo. No necesitamos una ambulancia, dijo Alexander. Aunque estaba pálido, se mantenía sorprendentemente sereno. Palmeó suavemente el hombro de Evelyn con la mano sana. Mi chofer está abajo. Vamos al hospital privado más cercano. Evelyn apretó los labios y en silencio, lo sostuvo por el brazo bueno. Voy contigo. La sala de urgencias olía a desinfectante. Cuando el médico cortó la manga de la camisa de Alexander, apareció un tajo de casi 4 pulgadas. Era profundo, la carne desgarrada. Evelyn jadeó al verlo, sintiendo el corazón como si una mano invisible lo estrujara. Si esa hoja le hubiera dado en la cara, las consecuencias habrían sido inimaginables. Esto va a escocer, señor Sterling. Hay que dar puntos, dijo el médico, con una mueca de simpatía. Pero Alexander no se inmutó. Su mirada estaba fija en Evelyn, a su lado, pálida y temblorosa. Esbozó una sonrisa débil. Señorita Reed, no ponga esa cara como si fuera a perder un brazo. Una herida pequeña a cambio de tu seguridad. Es un buen trato. A Evelyn le daba vueltas la cabeza. Sus ojos se encontraron con la mirada profunda de él, como mar. No había autosatisfacción ni cálculo, solo sinceridad cruda y una preocupación palpable. Alexander, dijo ella, respirando hondo, ¿por qué hiciste eso? Era un cuchillo, no un juguete. Por un momento, Michael de verdad quiso matarme. Alexander la miró, y su expresión se suavizó. Si me hubiera detenido a pensarlo, a sopesar pros y contras, probablemente no lo habría hecho. Pero en ese instante fue instinto. ¿Instinto? Esa palabra golpeó el corazón de Evelyn y abrió una grieta en la fortaleza que había construido a su alrededor. Durante su matrimonio, Michael siempre fue el que se escondía detrás de ella, el que necesitaba que ella lo protegiera. Frente a los problemas, se retiraba. Frente a la culpa, desviaba. Ella se había acostumbrado tanto a ser la soldado en primera línea que había olvidado que a ella también podían protegerla. En ese momento, Sarah entró deprisa, rompiendo la atmósfera delicada entre ambos. Señorita Reed, señor Sterling, dijo, y miró con respeto el brazo vendado de Alexander antes de informar. Michael Miller está detenido. La policía revisó las grabaciones. Dado que apuntaba a su cara y a su cuello, lo están clasificando como intento de asesinato. Incluso con el mejor abogado, se enfrenta a un mínimo de 10 años. Hizo una pausa, con el gesto torcido de asco. Sharon Miller y Chloe Sullivan están armando un escándalo en comisaría, alegando que Michael tiene antecedentes de enfermedad mental e intentando que lo suelten. Sharon intentó entrar al hospital para rogarle misericordia, pero seguridad la detuvo. Evelyn soltó una risa fría, con un destello asesino en los ojos. Enfermedad mental. Creativo. Diles a los abogados que no acepten ningún tipo de acuerdo. Y en cuanto a Sharon, si vuelve a acosarme, denúncienla por alteración del orden público y que la encierren con su hijo. Entendido, asintió Sarah, y luego miró a Alexander. Señor Sterling, con lo de esta noche, la ceremonia de firma del proyecto Olympus estaba programada para mañana por la mañana. Considerando su herida, quizá deberíamos posponerla. No hay aplazamiento, dijeron dos voces al unísono. Evelyn miró a Alexander frunciendo el ceño. Tiene 12 puntos, dijo el médico. Necesita descansar. Este no es momento de hablar de trabajo. Pero Alexander se mantuvo firme. El proyecto Olympus involucra a múltiples partes. Un solo día de retraso invita a más riesgo. Además, dijo, mirando a Evelyn con intención, es mi brazo izquierdo el herido. Mi mano derecha no tiene problema para firmar. Y, más importante, su mirada se profundizó. No quiero que nadie piense que el socio de Evelyn Reed se echaría atrás por un incidente menor. Quiero que toda Nueva York sepa que Sterling Enterprises es tu aliado más inquebrantable. Evelyn se quedó sin palabras. Incluso herido,
Lo primero que pensó fue en su posición profesional y en la estabilidad del proyecto. Ese sentido de asociación, de luchar codo a codo como iguales, era algo que jamás había vivido. Tras un breve silencio, Evelyn cedió, aunque su tono siguió firme. La firma será mañana, pero el lugar cambia a este hospital. Haré que mi equipo legal traiga aquí los documentos. Una sonrisa se extendió por el rostro de Alexander, con los ojos llenos de afecto. Como desees, señorita Reed. A la mañana siguiente, en la suite VIP de un hospital privado, tuvo lugar una ceremonia de firma única. No hubo flores, ni alfombra roja, ni cámaras, pero sí estaban presentes los ejecutivos clave de ambas compañías, creando un ambiente solemne y tenso. Cuando Alexander firmó con soltura con la mano derecha, la sana, y estampó el sello de Sterling Enterprises en el contrato, el peso que oprimía los hombros de Evelyn por fin se levantó. El proyecto de 10.000 millones quedaba oficialmente en marcha. Eso significaba que, después de liquidar su matrimonio drenante, su carrera no solo había sobrevivido, sino que se había disparado a nuevas alturas. Cuando los ejecutivos se fueron, solo quedaron Evelyn y Alexander en la habitación. La luz del sol se colaba entre las persianas, tiñendo de calidez el rostro pálido de Alexander. Gracias, dijo Evelyn mirándolo, con una sinceridad real, por anoche y por hoy. Si es solo un gracias de palabra, no lo necesito, dijo Alexander, recostándose en la almohada. Pero si a la señorita Reed no le importa, ¿podrías pelarme una manzana? Con una sola mano se complica un poco. Evelyn sonrió y empezó a pelar una manzana con destreza de la cesta de fruta. Siempre me lo he preguntado, dijo Alexander de pronto, observándola, una mujer tan inteligente y tan perspicaz como tú, ¿qué le viste a Michael Miller? La mano de Evelyn se detuvo una fracción de segundo y luego siguió. Su voz sonó tranquila, como si contara la historia de otra persona. Era joven. Confundí obediencia y sumisión con amor. Creí que casándome con un hombre común podría tener una vida común y sencilla. Solo después entendí que un matrimonio inútil no te da estabilidad. Solo te arrastra hacia abajo. Terminó de pelar la manzana, la cortó en rodajas y se las dio. Pero debería darle las gracias. Me hizo ver lo que de verdad quiero. Y en ese momento Alexander tomó la manzana, pero no la comió. Se quedó mirándola. ¿Qué clase de compañero quieres ahora, Evelyn? El aire se volvió denso, cargado de un significado no dicho. Evelyn sostuvo su mirada abierta. Señor Sterling, ¿esto es una entrevista?, preguntó medio en broma. No, dijo Alexander, dejó la manzana y se inclinó hacia adelante, acortando la distancia. Es una autocandidatura. Su tono era inusualmente serio, sin la dureza que solía llevar en la sala de juntas. Evelyn, admiro tu talento. Respeto tu integridad, y me duele tu fortaleza. Sé que acabas de salir de un matrimonio terrible y quizá ahora no confíes en las relaciones. Está bien. No tengo prisa. Extendió la mano derecha, la sana, con la palma hacia arriba. No te pido una respuesta inmediata, ni espero que dependas de mí. Solo espero que, en el camino que viene, ya sean las tormentas del mundo empresarial o las pruebas de la vida, me concedas el privilegio de estar a tu lado. Como tu igual, como tu compañero, ¿me darás una oportunidad de ganarme tu confianza? Afuera el sol brillaba. Evelyn miró esa mano fuerte ofrecida, y en su mente se cruzó la imagen del protegiéndola sin dudar, defendiéndola en la sala de conferencias. Ese era el hombre que ella merecía. No un parásito emocional que solo sabía tomar, sino un compañero que entendía su ambición, respetaba su alma y estaba dispuesto a cubrirla. Lentamente, puso su mano en la de él. No fue un sí explícito, pero la calidez de su contacto lo dijo todo. Alexander, dijo ella, y por fin la sonrisa le llegó a los ojos, una sonrisa genuina, relajada y radiante, la primera desde el divorcio. El periodo de prueba será muy estricto. ¿Estás listo? Alexander envolvió su mano, con los ojos danzando. A tu servicio, mi reina. Mientras para ellos comenzaba un nuevo capítulo, Michael Miller vivía su propio infierno personal en una celda de detención. Como sospechoso de un crimen violento, estaba en un ala especial. Las puertas de hierro siempre cerradas, con solo una ventanita alta dejando entrar una franja de luz. ¡Sáquenme! Me tendieron una trampa. Fue un arrebato. Quiero ver a mi abogado, gritaba Michael, sacudiendo los barrotes. Cállate,
Le espetó un guardia golpeando la puerta con la porra. A nadie aquí le importan tus excusas. La prueba del intento de asesinato es sólida. Prepárate para pudrirte ahí. Michael se dejó caer al suelo, agarrándose la cabeza. ¿Cómo llegó a esto? Hace apenas unos días era el envidiable Michael Miller, con una esposa que ganaba millones y una amante joven y hermosa. Ahora su esposa se había ido, su amante había desaparecido, había perdido el trabajo y enfrentaba una larga condena. «Mamá, sálvame», sollozó, con mocos y lágrimas manchándole la cara. Por desgracia, su madre, Sharon, de quien dependía, estaba en ese momento rodeada por prestamistas tiburón frente a su propia casa. Eran los hombres a los que Michael les había pedido dinero para comprarle bolsos a Chloe. Ahora que él estaba encerrado, los acreedores habían ido por su pariente más cercano. «Vieja, tu hijo nos debe 30.000. Con intereses, son 50.000. Si no pagas hoy, nos quedamos con esta casa», gritaron, aporreándole la puerta. Sharon se encogía dentro, demasiado aterrada incluso para gritar. Era karma. Durante años se habían aprovechado de la bondad y generosidad de Evelyn, pisoteando su dignidad sin pensarlo. Ahora las consecuencias volvían como un boomerang, golpeándolos justo donde más dolía. 2 semanas después, Evelyn acababa de terminar una larga videoconferencia internacional y salía de la sala masajeándose las sienes. Sara se acercó de inmediato, con una expresión extraña. «Señorita Reed, hay alguien esperándola abajo». «¿Quién?», preguntó Evelyn, tomando el vaso de agua tibia que Sara le ofrecía. «Es Michael Miller», susurró Sara. Seguridad no lo deja subir, pero lleva casi 2 horas arrodillado en el vestíbulo. Está armando un espectáculo. Dice que si no la ve, se quedará arrodillado ahí hasta morirse. Evelyn se detuvo, con un destello frío e irónico en los ojos. Arrodillarse hasta morirse. La Evelyn blanda de antes quizá habría sentido una pizca de compasión, quizá lo habría dejado subir solo por las apariencias, pero la nueva Evelyn lo encontraba simplemente ridículo. «Que se arrodille», dijo, dándose la vuelta hacia su oficina. «Dile a seguridad que, si obstruye las operaciones, llamen a la policía». «Pero, señorita Reed», dudó Sara siguiéndola, «es la hora de cierre. Muchos empleados están hablando. Y escuché que se ve fatal. Alguien grabó un vídeo y lo subió. La mayoría lo condena, pero algunos blandos dicen, está siendo demasiado cruel». Evelyn se detuvo y la miró con frialdad. «Cruel. Sara, recuerda esto, la misericordia hacia tu enemigo es crueldad hacia ti misma. Pero ya que está tan desesperado por verme, concedámosle su deseo». Enderezó su traje impecable, proyectó toda su autoridad y se dirigió al vestíbulo. En la hora punta de la tarde, Michael Miller estaba arrodillado sobre el mármol pulido del vestíbulo corporativo. Toda su arrogancia había desaparecido. El traje de diseñador que Evelyn le había comprado era ahora un trapo arrugado y manchado. Iba sin afeitar, con los ojos hundidos. Parecía 10 años mayor. Los empleados pasaban señalándolo y susurrando. ¿Ese no es el marido infiel de la otra vez? ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza de aparecer? Oí que lo despidieron y está ahogado en deudas. Bien merecido. Tener una esposa como Reed y tirarlo todo por una becaria. ¡Qué idiota! Michael oyó los susurros y la vergüenza le quemó, pero no se atrevió a levantarse. Era su última oportunidad. Las 2 semanas anteriores habían sido una caída brutal. Lo detuvieron por agresión y luego salió bajo fianza, pero su empresa lo despidió de inmediato y lo vetó en toda la industria por malversación y mala conducta. Los prestamistas tiburón eran todavía peores. Para devolverles, vendió su coche e incluso robó la escritura de la vieja casa de Sharon para usarla como garantía, pero era una gota en el océano. Y esa maldita Chloe había desaparecido con su dinero. Se rumoreaba que trabajaba en algún club cutre del sur. No le quedaba nada. No tenía más remedio que volver como un perro callejero a rogarle a Evelyn. Evelyn. Los ojos de Michael se iluminaron al ver a la figura autoritaria salir del ascensor. Avanzó de rodillas. Evelyn, por fin has venido a verme. Evelyn se detuvo a 3 metros, mirándolo desde arriba como si fuera basura no reciclable. Michael Miller, si estás aquí para grabar un melodrama, elegiste al público equivocado. Su voz era baja, pero tenía la autoridad de silenciar el vestíbulo. Evelyn, me equivoqué.
Me equivoqué muchísimo, lloró Michael, con lágrimas corriéndole por la cara. He tenido tiempo para pensar. Fui un idiota. Esa bruja, Chloe, me hechizó. He cortado totalmente con ella. Ahora solo pienso en lo bien que me trataste. Empecemos de nuevo, por favor. Intentó agarrar el bajo de su traje, pero un guardia lo detuvo. ¿Empezar de nuevo? Evelyn se rió como si hubiera oído el chiste más grande del mundo. Michael Miller, ¿tienes amnesia? Hace 2 semanas, en ese restaurante, te abalanzaste sobre mí con un cuchillo. ¿También pensabas en empezar de nuevo entonces? ¿O tu empezar de nuevo significa encontrar un cajero para pagar tus deudas? Al quedar expuestos sus verdaderos motivos, el rostro de Michael se descompuso. No, no es eso. De verdad te amo, Evelyn. Estuvimos casados 3 años. Por nuestro pasado, dame una oportunidad más. Juro que te escucharé. Seré tu esclavo. Basta, Evelyn lo cortó con frialdad. Tu amor es demasiado barato para que yo lo compre. Y en cuanto a nuestros 3 años, dio un paso adelante, y el sonido de sus tacones fue como golpes en el corazón de Michael, en el cumpleaños de mi suegra, cuando me humillaban todos, cuando tu madre trataba a tu amante como invitada de honor, tú te quedaste ahí sin decir nada. En ese momento, nuestra historia de 3 años murió. Michael Miller, los adultos pagan el precio de sus decisiones. Elegiste traición y vanidad, y ahora tienes que vivir con la consecuencia de no tener nada. No te atrevas a soñar que voy a ser tu salvación. Se giró hacia el jefe de seguridad. A partir de ahora, si este hombre aparece a menos de 500 metros de este edificio, avisen a la policía de inmediato y presenten cargos por acoso, y guarden la grabación de seguridad de hoy. Si aparece algún rumor engañoso en Internet, tomaremos acciones legales. Sí, señorita Reed, respondió el guardia con firmeza. A su señal, varios guardias se acercaron, agarraron a Michael y empezaron a arrastrarlo como un saco de basura. Evelyn Reed, no puedes ser tan despiadada. Te arrepentirás. Soy tu esposo. Los gritos desesperados de Michael retumbaron en el vestíbulo, pero ya no despertaban ni una emoción en el corazón de Evelyn. Ella se dio la vuelta y caminó hacia su ascensor privado. Sara la siguió de cerca, con los ojos brillándole de admiración. Señorita Reed, eso fue épico. Así es como se trata a basura como él. El rostro de Evelyn permaneció sereno, como si solo hubiera resuelto una molestia menor. ¿Épico? Eso fue solo gestión de pérdidas. Las puertas del ascensor se cerraron, apagando el ruido. Evelyn miró su reflejo afilado y profesional en las paredes espejadas y soltó un suspiro largo y lento. Por fin, estaba completamente terminado. Con la saga de Michael Miller detrás, Evelyn tenía poco tiempo para reflexionar. El proyecto Olympus entraba en una fase crucial. A las 8 de la noche, en la oficina de Alexander Sterling, él revisaba un informe de avance enviado por Evelyn. El vendaje de su brazo ya no estaba, reemplazado por un apósito pequeño e impermeable. Su eficiencia es realmente notable, señorita Reed, dijo, cerrando el expediente y alzando la vista con una sonrisa. En solo 2 semanas, no solo ha conquistado a los inversores más difíciles, sino que también ha asegurado los permisos gubernamentales antes de lo previsto. Me halaga, señor Sterling. Con la inversión de Sterling Enterprises, es mi deber entregar resultados satisfactorios, respondió Evelyn con profesionalidad, aunque su tono era más suave que antes. Durante su recuperación, Alexander había usado en silencio sus recursos para despejarle obstáculos, un apoyo silencioso y poderoso que le daba una sensación de seguridad que jamás había sentido antes. Ahora que el trabajo está fuera del camino, ¿pasamos a asuntos personales? El tono de Alexander cambió. Se puso de pie y se apoyó en su escritorio, con una postura relajada. Evelyn alzó una ceja. ¿Asuntos personales? He oído que Michael Miller armó un escándalo en tu oficina hoy, dijo Alexander con ligereza, aunque un destello frío apareció en sus ojos. ¿Necesito hacer que alguien le cause más problemas? Quizá sus prestamistas tiburón podrían ser un poco más persistentes. Evelyn sonrió. Estás muy bien informado, pero está bien, gracias. Ahora es un paria social. No vale la pena que te ensucies las manos. Además, añadió sosteniéndole la mirada, ya le di mi respuesta final. A partir de ahora, nuestras vidas son líneas paralelas que nunca se cruzarán. Bien,
asintió Alexander. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo elegante y se la tendió. ¿Qué es esto?, preguntó Evelyn, sorprendida. Ábrela. Tomó la caja y la abrió. Dentro había un collar de diamantes impresionante, de diseño único. La piedra principal era un raro diamante rosa, rodeado de diamantes blancos más pequeños con forma de un fénix en pleno vuelo. Lo compré en una subasta en el extranjero. Se llama Ascenso del Fénix, dijo Alexander, con la mirada profunda y firme. Pensé que era perfecto para ti ahora. Renacida de las cenizas, más brillante que nunca. El corazón de Evelyn tembló. Ascenso del Fénix. Eso no era solo un collar. Era una prueba de que él entendía su camino. Entendía su dolor, pero sobre todo entendía su orgullo. Alexander, esto es demasiado, dijo por instinto, intentando rechazarlo. Acéptalo, dijo él, colocando su mano sobre la de ella. Su palma estaba cálida. Considéralo un regalo para celebrar la primera fase exitosa del proyecto Olympus. O un pequeño soborno durante mi periodo de prueba. Sus ojos profundos tenían un brillo juguetón y afectuoso. Evelyn lo miró y las murallas defensivas alrededor de su corazón se ablandaron otra vez. Tomó el collar y, en lugar de negarse, se giró, se recogió el cabello y dejó al descubierto su nuca elegante. En ese caso, ¿me lo pondrías tú? En los ojos de Alexander floreció una sonrisa. Tomó el collar y se lo abrochó con delicadeza alrededor del cuello. Las yemas de sus dedos rozaron su piel cálida, encendiendo una chispa sutil entre ambos. Clic. El cierre quedó ajustado. Él no se apartó de inmediato, se inclinó y le susurró al oído. Es precioso. Y tú estás aún más preciosa con él, Evelyn. El aliento tibio en su oreja hizo que el rubor le subiera a las mejillas. En ese momento, llamaron a la puerta del despacho. Señor Sterling, hay un documento urgente que necesita su firma. La puerta se abrió y la secretaria de Alexander vio la escena íntima y casi se le cayó el archivo. Se giró al instante, tapándose los ojos. Lo siento muchísimo. No vi nada. Por favor, continúen. La puerta se cerró con un golpe suave. Evelyn se aclaró la garganta e intentó dar un paso atrás, pero Alexander le rodeó la cintura con suavidad. ¿Por qué huyes?, murmuró con una risa baja. Ya que nos han malinterpretado, ¿por qué no lo hacemos real? Evelyn le lanzó una mirada fingidamente severa. Señor Sterling, esto es su oficina. Entonces vayamos a otro sitio, aceptó él. He oído que hay un nuevo restaurante francés junto al río. ¿Me harías el honor? Evelyn miró su expresión esperanzada y por fin sonrió. De acuerdo, pero esta vez pago yo. Tengo que compensar un regalo tan caro. El honor es mío. En otro rincón de la ciudad, en un apartamento en ruinas, Michael yacía sobre un colchón húmedo y con olor a moho, mirando al techo sin ver nada. Un golpe fuerte sacudió la puerta, acompañado de insultos vulgares. Michael Miller, tuviste agallas para pedir dinero prestado, más te vale tener agallas para abrir. Sé que estás ahí. Si no pagas, te mato. Michael se estremeció, se cubrió la cabeza con la manta y tembló. Se arrepentía. Se arrepentía de verdad. Si no hubiera sido tan estúpido, si se hubiera puesto del lado de Evelyn una sola vez en aquella cena, todavía sería Michael Miller, el respetado esposo de la señorita Reed, viviendo en un ático, conduciendo un deportivo, la envidia de todos. Pero ahora todo se había ido. Y su madre, Sharon, a la que creyó su última esperanza, estaba en la sala llorando entre los destrozos, soltando maldiciones. Esa Evelyn Reed sin corazón, ese monstruo desagradecido, viéndonos sufrir y sin mover un dedo. Debía haber impedido desde el principio que Michael se casara con una mujer tan tiránica. Si se hubiera casado con una mujer sumisa, aunque fuéramos pobres, no estaríamos en este lío. Ella seguía sin entender. Nunca fue la fortaleza de Evelyn lo que los llevó a ese punto. Fue su codicia interminable y su falta total de vergüenza. Al oír los lamentos de su madre, la irritación de Michael hirvió. Se quitó la manta de una patada y salió furioso. Deja de llorar. Estás haciendo demasiado ruido. Si no hubieras insistido en sentarla en esa silla, si no hubieras estado tan empeñada en aplastar el espíritu de Evelyn, ¿estaría yo así? Todo es culpa tuya. Me arruinaste. Sharon lo miró, atónita. ¿Me estás culpando a mí?
Hijo desagradecido. ¿Por quién lo hacía? Para salvarte la cara, para que tú estuvieras por encima de esa mujer. Tú eres el que es demasiado débil para controlar a tu propia esposa, y ahora culpas a tu madre. ¿Por qué es tan miserable mi vida? Su discusión se mezcló con los golpes en la puerta, retumbando en el cuarto estrecho y asqueroso, una sinfonía de ironía y absurdo. Esa era la dignidad que habían conspirado por obtener, el final que habían fabricado con tanto cuidado. Al otro lado de la ciudad, en un restaurante francés resplandeciente, Evelyn alzó su copa y la chocó suavemente con la de Alexander. El vino tinto giró, reflejando su sonrisa serena y segura. El pasado estaba muerto. El futuro era brillante. En ese instante, por fin estaba libre, por completo, del tumor que era la familia Miller, avanzando con paso firme hacia su propio destino brillante. La luz de las velas temblaba en el restaurante, iluminando el rostro elegante de Evelyn. Giró el vino en la copa, mirando al hombre sofisticado frente a ella. Los últimos restos de negatividad del asunto de Michael Miller por fin se habían ido. ¿En qué piensas?, preguntó Alexander. Ya había cortado su propio filete y, con naturalidad, intercambió el plato con el de ella. En nada, negó Evelyn con la cabeza, pinchando un trozo tierno de carne. Solo en que mañana se entregarán las citaciones judiciales a Michael Miller. Es hora de que esta farsa termine oficialmente. Los ojos de Alexander brillaron. Alzó su copa hacia ella. Entonces permíteme ser el primero en brindar por la inminente libertad de la señorita Reed. Chin. El sonido claro resonó en el restaurante silencioso, marcando el colapso de un viejo orden y el inicio de una vida nueva. A la mañana siguiente, en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, pese a los intentos desesperados de Michael de retrasar su comparecencia fingiendo enfermedad, el formidable equipo legal de Evelyn neutralizó sus maniobras con facilidad. En el tribunal, Michael llevaba el mismo traje arrugado, demacrado, con los ojos hundidos. En las bancadas, Sharon se sentaba al borde, con los ojos clavados en su hijo, mascullando, inútil, completamente inútil. Evelyn, con un impecable traje blanco de pantalón y el cabello recogido en un moño elegante, desprendía un aura de clase intocable y confianza fría. Se sentó en la mesa de la demandante sin mirar ni una sola vez a Michael. Señoría, anunció el abogado de Evelyn con una voz clara y sonora, respecto a la culpa del demandado Michael Miller en la ruptura del matrimonio, su disposición indebida de bienes conyugales y su grave mala conducta, la parte demandante ha presentado pruebas completas e irrefutables. Prueba A. Registros de la aventura de un año del demandado con una tercera persona, Chloe Sullivan, incluidos mensajes de texto, recibos de hotel y numerosas fotografías íntimas. Prueba B. Registros de transacciones bancarias que muestran la retirada no autorizada de más de $320,000 de las cuentas personales de la demandante Evelyn Reed para compras de lujo y gastos personales de la tercera persona. Prueba C. El informe policial oficial y la evaluación médica del intento de agresión del demandado con un arma mortal. Mientras el abogado hablaba, las pruebas se mostraban en una pantalla grande. Cada foto, cada registro de transacción, era como una bofetada sonora en el rostro de Michael. Suspiros y murmullos estallaron en la sala, y Michael deseó que el suelo se lo tragara. No, eso no es verdad, tartamudeó. Me engañaron. Ese dinero era un préstamo. Un préstamo. El abogado de Evelyn se burló. ¿Tiene un pagaré, señor Miller? ¿Un plan de devolución? ¿Llama préstamo a comprar bolsos Hermès y anillos de diamantes para su amante con el dinero que su esposa ganó con tanto esfuerzo? Michael se quedó sin palabras, la cara volviéndose morada. Sharon no se contuvo. Eso eran gastos de vida. Soy su madre. ¿Qué tiene de malo que el dinero de la esposa se use para la familia? Es lo natural. Orden, golpeó el juez con el mazo. Cualquier otro arrebato desde el público resultará en expulsión. Sharon se encogió, silenciada, pero lanzó una mirada venenosa a Evelyn. El resto del juicio fue una masacre unilateral. El abogado barato de Michael no pudo contra la montaña de pruebas y se limitó a repetir peticiones de mediación. Las acciones del demandado constituyen un incumplimiento grave del deber conyugal, leyó el juez el veredicto final, cada palabra como una sentencia de muerte para Michael. A la luz del acuerdo prenupcial existente, la condición del demandado como parte culpable y la transferencia maliciosa de activos, este tribunal resuelve lo siguiente. 1.
Se concede el divorcio entre la demandante Evelyn Reed y el demandado Michael Miller. 2. El demandado Michael Miller no tiene derecho a ninguna división de bienes conyugales ni a reclamar pensión conyugal. 3. Se ordena al demandado reembolsar a la demandante los $320.000 de los que dispuso indebidamente, más $100.000 adicionales en daños punitivos. 4. Se desestiman todas las demás reclamaciones del demandado. Van. El mazo cayó. Michael se desplomó en la silla, con la mirada vacía. Patrimonio neto. 0. Deuda. $420.000. Estaba acabado. Objeción. Objeción. Sharon se lanzó hacia adelante, intentando llegar a Evelyn, pero los alguaciles del tribunal la sujetaron. Evelyn Reed. Víbora venenosa. Tienes tanto dinero. ¿Por qué tienes que destruirnos? Dios te castigará. Evelyn reunió sus papeles con calma y caminó hasta la barandilla, mirando desde arriba a la anciana histérica. Sharon, no fui yo quien los arruinó. Fue su propia codicia. Su voz era baja pero afilada. Cuando exhibías a la amante de tu hijo en la fiesta para humillarme, ¿pensaste en el día de hoy cuando tu hijo usaba mi dinero para mantener a otra mujer? ¿Dijiste una sola palabra para detenerlo? Estos $420.000 es lo que tu hijo me debe y es la justicia que tu familia me debe. Luego miró al Michael catatónico. Voy a pedir una orden de ejecución. Si no puedes pagar, espero que disfrutes pasando el resto de tu vida en la lista negra del crédito. Sin una pizca de simpatía, Evelyn salió del tribunal, dejando atrás los sollozos desesperados de Sharon y el silencio muerto de Michael. Afuera, el sol brillaba. Evelyn respiró hondo el aire de la libertad. Felicidades, dijo una voz grave y suave. Alexander Sterling estaba apoyado en un Maybach negro, sosteniendo un ramo de rosas rojas y sonriendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, gratamente sorprendida. ¿Cómo iba a perderme un momento tan importante?, dijo él, entregándole las flores. Vine a recoger a mi novia del trabajo. Y a celebrar su nueva vida. ¿Novia? Evelyn alzó una ceja, aceptando el ramo fragante. ¿No vas demasiado rápido, señor Sterling? En absoluto, dijo Alexander, acomodándole con ternura un mechón de pelo tras la oreja. He esperado lo suficiente. Si espero más, alguien podría ganarme. Evelyn rió, un sonido brillante y genuino. Enlazó su brazo con el de él. De acuerdo entonces, novio. ¿Dónde comemos? Invito yo. Donde sea, mientras esté contigo. Mientras se alejaban, un Michael desaliñado salió tambaleándose del tribunal y los vio. Ver a Evelyn, la mujer que antes lo adoraba, ahora riendo feliz con un hombre 1000 veces superior, fue como una daga en el corazón. Él no era más que basura tirada en la cuneta. ¿Qué miras? No nos has avergonzado lo suficiente. Sharon le dio una bofetada en la espalda. Empieza a pensar cómo vas a conseguir ese dinero. Son más de 400.000. Si no lo pagamos, acabaremos mendigando en la calle. Michael se tambaleó y luego se giró. El último resto de afecto por su madre se rompió. ¿Dinero, dinero? Eso es lo único que te importa, rugió con los ojos inyectados en sangre. Si no hubieras montado ese show, si no hubieras apoyado a Chloe, ¿estaría yo aquí hoy? Ahora no tengo nada. ¿Estás contenta ahora? Sharon, atónita y sin palabras, se dejó caer en los escalones y empezó a aullar. ¡Ay, mi vida miserable! Cría una serpiente desagradecida. Ni siquiera puede con su propia vida y culpa a su madre. Los transeúntes miraban el espectáculo. Asqueado por la farsa, Michael no se molestó en ayudarla a levantarse. Solo se dio la vuelta y se perdió tambaleándose entre la gente. Un hombre sin hogar al que volver. Una semana después, en la oficina de Evelyn. Buenas noticias, señorita Reed. Sara irrumpió. El tribunal embargó el coche de Michael Miller y lo vendió en subasta por $20.000. Y se detuvo con una expresión satisfecha. Chloe Sullivan ha sido arrestada. Resulta que, después de coger el dinero de Michael y huir al sur, se metió en apuestas ilegales en línea, lo perdió todo y terminó endeudada con prestamistas tiburón. La atraparon con las manos en la masa intentando robarle un Rolex a un cliente para pagarles. Cuando la policía revisó su historial, vieron que era buscada en relación con nuestro caso y la trasladaron de vuelta aquí. Evelyn asintió sin sorpresa.
Y en cuanto a Sharon Miller, continuó Sarah, le han congelado la cuenta de pensión. Se presenta en la obra donde Michael está trabajando exigiéndole que la mantenga. Está a punto de perder ese trabajo también. Déjalos, dijo Evelyn, con la mirada fija en el horizonte de la ciudad. A partir de ahora, no necesitas informarme de noticias sobre gente irrelevante. Entendido, señorita Reed. Ah, y el señor Sterling envió flores. Dijo, es una prefelicitación por tu ascenso a socia global. Evelyn sonrió. La sede lo confirmó ayer. A la luz del éxito monumental del proyecto Olympus, la ascendían a un puesto que supervisaría toda la región Asia-Pacífico. Su salario se duplicaría. Ya no era la nuera que aguantaba humillaciones. Era la reina de su industria. Esa noche, el Maybach familiar la esperaba afuera. Alexander estaba junto al coche, imposiblemente guapo. ¿Cansada?, preguntó, tomando su maletín. Un poco, dijo ella, enlazando su brazo con el de él. ¿Cuál es la ocasión especial? Hay un lugar al que quiero llevarte. El coche se detuvo en un puerto deportivo privado. Un yate blanco y lujoso llamado Fénix estaba atracado. Te dije que eres como un fénix renaciendo, dijo Alexander conduciéndola a bordo. Un regalo por tu ascenso. Pensé que preferirías la libertad de ir a cualquier parte antes que joyas. De pie en la cubierta, con el viento en el pelo y las luces de la ciudad brillando en el agua, todo el dolor y la traición del pasado parecieron derretirse. Gracias, Alexander, dijo ella, con la voz cargada de emoción. Gracias por entrar en mi vida. Yo debería darte las gracias, Evelyn, por ser tan brillante y por darme una oportunidad. La abrazó por detrás, apretándola contra él. El pasado terminó. A partir de ahora, me tienes a mí, tu carrera y toda la belleza del mundo. Tenemos un futuro largo y maravilloso por delante. Evelyn cerró los ojos y se recostó en su abrazo, con una sonrisa de felicidad en el rostro. Sí, un futuro largo y maravilloso. La mujer sumisa que fue ya no existía. En su lugar había una mujer dueña de su destino, con un amor que era su igual. Esa era la vida que merecía. El apartamento oscuro y húmedo olía a fideos instantáneos. Sharon apretaba la notificación final de ejecución del tribunal, con los ojos desquiciados. Mamá, deja de mirarlo, dijo Michael entrando con 2 cervezas baratas. El polvo de la obra todavía se le pegaba a la ropa. 420.000, murmuró Sharon, y lo miró con ojos desesperados. Michael, ve y suplícale. Estuvieron casados. Ella es riquísima. ¿Qué son unos cientos de miles para ella? Es una migaja. Te tendrá lástima. ¿Lástima? Michael soltó una risa seca. Mamá, ¿no la viste en el tribunal? Me miraba como si fuera un perro. No es la mujer que era. Entonces, ¿qué hacemos? Se supone que recoja latas para pagar esto, aulló Sharon. Todo es culpa de Chloe. Esa rompehogares. Yo sabía que era mala semilla. La mano de Michael se apretó alrededor de la botella. Al oír el nombre de Chloe, un odio profundo le llenó los ojos. Si no hubiera sido tan vanidoso, si no hubiera dejado que su madre humillara a Evelyn en aquella fiesta, seguiría viviendo bien. Pero en la vida no hay y sí. Solo consecuencias. 6 meses después, en la cumbre financiera global de Nueva York, el foco estaba puesto en una sola persona. Y ahora, por favor, den la bienvenida a la ganadora del premio a la inversora más influyente de este año y nuestra ponente principal, socia global de TS Aspen, la señorita Evelyn Reed. Entre aplausos atronadores, Evelyn subió al escenario con un traje azul marino que irradiaba poder y confianza. Buenas noches a todos, comenzó. Hace 2 años, alguien me dijo que en el foso de lobos de la banca de inversión, el lugar de una mujer era meramente decorativo. Hoy, con el desempeño de TS Aspen en la región Asia-Pacífico, estoy aquí para decirles que el género es el mayor techo de cristal del mundo empresarial, y está hecho para romperse. En la primera fila, Alexander Sterling la miraba con el rostro lleno de orgullo. Esa era su amor, su reina. Más tarde, en la recepción, un alboroto en la puerta atrajo la atención de todos. Un hombre harapiento y desesperado intentaba abrirse paso. Déjenme entrar. Necesito ver a Evelyn Reed. Soy su ex esposo. Era Michael. Parecía una persona distinta, roto y fuera de sí. Evelyn, eres riquísima.
¿Por qué tenías que arruinarme? Mi madre está enferma. Necesita cirugía. Solo dame 50.000. No, 10.000. Por favor. Te lo ruego. La multitud murmuró con asco. Evelyn se giró, con una expresión indescifrable. Caminó hacia él, con la voz fría como hielo. Michael Miller, esto es una cumbre financiera, no un baño público para que laves tus trapos sucios. Evelyn, por favor ayúdame, gimió él. El capataz de la obra se fugó con nuestros sueldos. Mi madre tuvo un derrame. Tú dabas de comer a gatos callejeros, ¿recuerdas? Eres una buena persona. Tómalo como caridad. La bondad se reserva para quienes la merecen, dijo ella. Se giró hacia un guardia de seguridad y le entregó una tarjeta. Por favor, refuercen la seguridad. No podemos permitir que esta inmundicia contamine el evento. Cuando se dio la vuelta para irse, Michael, al ver que toda esperanza se había acabado, sacó una navaja oxidada. Si no me dejas vivir, entonces morimos todos, gritó, abalanzándose sobre ella. En un instante, Alexander ya estaba allí. Una patada rápida le rompió la muñeca a Michael y la navaja salió volando. En un segundo lo tenía inmovilizado en el suelo, y su voz era un gruñido bajo y peligroso. ¿Quieres morir? Los guardias se lanzaron y arrastraron al Michael que gritaba. El caos se disipó. Alexander se volvió hacia Evelyn, y su rabia se transformó en una preocupación profunda. ¿Estás bien? Ella negó con la cabeza, con un calor extendiéndose por el pecho. Estoy bien. Gracias, Alexander. Protegerte es mi instinto, dijo él, tomándole la mano. Luego se giró hacia los invitados aún en shock. Mis disculpas por la molestia. Ese hombre es el exesposo de mi prometida. Como pueden ver, dejarlo fue la mejor decisión que tomó en su vida. ¿Prometida? Evelyn lo miró, sorprendida. Alexander sonrió y luego se arrodilló sobre una rodilla. Abrió una pequeña caja de terciopelo y reveló un anillo de diamante rosa brillante. Evelyn, iba a esperar, pero lo de hace un momento me hizo darme cuenta de que no quiero esperar ni un segundo más. Quiero estar oficialmente a tu lado, protegerte de todas las tormentas. ¿Quieres casarte conmigo? Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. Ese hombre la había sanado, le había mostrado lo que era el amor y la alianza de verdad. La sala estalló en aplausos. Cásate con él. ¿Te casas con él? Con una sonrisa radiante, ella asintió. Sí. Un mes después, Michael Miller fue condenado a 5 años de prisión por intento de asesinato. Sharon, sin hogar y sola, terminó en un albergue público. Chloe seguía cumpliendo condena por robo. Los villanos recibieron su merecido y Evelyn estaba en la sede de T.S. Aspen mirando la ciudad. Sobre su escritorio había una invitación de boda con su nombre y el de Alexander. Sonó su teléfono. Era un mensaje de Olivia. Sí, chica. Este es el final definitivo de Jefa Total. Estoy tan orgullosa de ti. Evelyn sonrió. Alexander apareció en la puerta, con la luz del sol enmarcándolo como un halo. ¿Lista para irnos, futura señora Sterling?, preguntó, tendiéndole la mano. Ella se acercó y puso su mano en la de él. Siempre. Afuera, el sol se ponía, pintando el cielo de oro y rosa. Su edad dorada apenas comenzaba. Un año después, la boda del siglo se celebraba en The Península. La lista de invitados era un quién es quién del mundo empresarial. Evelyn, con un vestido hecho a medida que quitaba el aliento, caminó por el pasillo hacia Alexander. Hace 2 años, salió de una fiesta sola y humillada. Hoy caminaba hacia su futuro, rodeada de amor y respeto. Mientras intercambiaban anillos, susurró, gracias por mostrarme que el mejor amor es una alianza, un terreno de igualdad donde nos elevamos el uno al otro. En un rincón sombrío de la ciudad, en una sala de visitas de prisión, Sharon miró la sombra hueca de su hijo. Michael, hijo mío, sollozó. Vivo en un sótano comiendo sobras. No era eso lo que querías, mamá, respondió él, con la voz muerta. Tú fuiste quien empezó todo esto. Me arruinaste. El tiempo de visita terminó. Cuando Sharon salía de la prisión, las noticias en una pantalla pública mostraban la boda de Evelyn. El titular decía, reina de la inversión Evelyn Reed, se casa, el grupo Sterling da miles de millones en dote. Sharon se quedó mirando la pantalla,
con lágrimas de arrepentimiento amargo corriéndole por la cara. Si tan solo hubiera mostrado a su nuera un mínimo de respeto. En otra parte de la ciudad, Chloe lavaba el pelo en un salón barato, con las manos ásperas y agrietadas por el champú agresivo. Vio el mismo reportaje, la misma novia hermosa. La toalla barata se le cayó al suelo. La mujer a la que una vez despreció ahora vivía un cuento de hadas, mientras ella, que apostó todo por su juventud y su astucia, estaba atrapada en una pesadilla. 5 años después, Evelyn, ya una leyenda en su campo, terminaba una reunión. Señorita Reed, aquí está el calendario del próximo trimestre, dijo su asistente Sara, ahora también socia senior, dejándolo sobre el escritorio. Evelyn sonrió. Y por favor cancele mis citas de esta noche. Es el cumpleaños de mi hija. En ese momento la puerta se abrió de golpe y una niña con vestido rosa entró corriendo. ¡Mami! El rostro de Evelyn se iluminó al alzar a su hija en brazos. Cariño, ¿qué haces aquí? Papá está aquí para recogerte. Alexander estaba en la puerta sosteniendo el pastel de matcha favorito de Evelyn. Con los años se había vuelto aún más guapo. Señora Sterling, ¿le apetece cenar conmigo?, preguntó con una sonrisa cálida. Evelyn, con su hija en brazos, se acercó y lo besó. El honor es mío. Más allá de la ventana, el sol poniente bañaba la ciudad de oro. El dolor del pasado se había ido hacía mucho, reemplazado por una vida más brillante y plena de lo que jamás habría imaginado. Había aprendido que la verdadera fuerza no era no sufrir nunca, sino cargar con las cicatrices y aún así avanzar. Y que la verdadera felicidad no era depender de alguien, sino saber que tenías tu propio pan y encontrar a una persona maravillosa con quien compartirlo. Este era el final perfecto de Evelyn Reed.